Es profesor e investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Además, debemos destacar que desde el 2020 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, sus intereses se concentran en el área de ética, principalmente en la filosofía práctica de Kant, teoría de acción y la metaética, temas de los cuales he escrito algunos artículos. Bueno, pues le cedemos la palabra a nuestro ponente. El día de hoy tenemos una conferencia bastante interesante. Entonces, por favor, doctor Luis Moisés, lo escuchamos. Muchas gracias a ustedes como organizadoras. La verdad es que han hecho un trabajo increíble en la gestión y en la organización y voy a ser sincero, he participado en varias ponencias, en varias pláticas y talleres y no había visto un nivel de organización y de precisión tan admirable como el que han hecho. A lo mejor es porque yo tiendo a ser así también, pero las felicito mucho por el trabajo que están haciendo. Es no solamente muy relevante, sino que lo están haciendo muy bien, está muy bien hecho. Entonces, aprovecho para felicitarlas. Tengo preparado entonces como una ponencia y lo que voy a hacer es como proyectarles pantalla con la presentación y si de repente puedo pausarla, la pauso, quito la presentación y a lo mejor podemos tener una sesión como de si tienen algunas dudas, aunque digo, tal y como ustedes la prepararon, al final tenemos una sesión de retroalimentación, pero quizás sí queda como hay algún concepto atorado o como que no se termina de entender algo que se está explicando, pueden en cualquier momento levantar la mano, a lo mejor, y se gestiona, si ustedes me ayudan, a que podamos canalizar esa pregunta si es que es muy necesario, ¿no? Entonces les comparto pantalla. Entonces, esta plática la titulé Resignificar lo masculino. Recopilé algunos conceptos que ya había hecho en otras presentaciones y traté de adaptarlos a lo que aquí más o menos vamos a tratar para tratar de englobar esos dos puntos que están presentes en el póster promocional, que es analizar los estudios de masculinidad por un lado y las teorías del feminismo por el otro, quizá abordando términos muy específicos, a lo mejor no va a ser tan directo de repente algunos, pero quizá con discusiones que ya están establecidas, quizá logremos sobre todo repensar y problematizar esos conceptos, más que como les comenté en algún momento, venir a darles como una teoría acabada, como una doctrina muy específica, es quizá tener un espacio para que reflexionemos juntos y juntas sobre estos conceptos que son muy controversiales y que tienen una larga historia a lo largo de no solo la discusión académica, sino ya en la discusión pública y colectiva. Entonces, el programa que más o menos tenía pensado es, quizá, si me da tiempo, discutir los siguientes 3 puntos. ¿Sí? Primero, dar en general como una breve introducción a qué son los estudios de la masculinidad y ahí ver la historia un poco y las discusiones que se dan hoy en día a propósito de los estudios y el ejemplo de un tema que en particular estoy trabajando yo en un artículo que se llama Metafísica del Género. ¿Vale? El segundo punto es el patriarcado. Voy a analizar como algunas de las propuestas que han dado muchas autoras sobre todo y las críticas que hay alrededor del concepto de patriarcado por las propias teorías feministas y algunas otras teorías de la raza, teorías de la clase, etcétera, al concepto de patriarcado. Y finalmente, este tercer punto lo decidí incluir porque la vez pasada que lo di en una conferencia, vi que es un tema que uno no está muy tratado en general, o sea, no se analiza la relación entre masculinidad y discapacidad. La masculinidad y la raza, la masculinidad y la clase, sí es algo que se empieza a hacer, ya lo hicieron las teorías feministas en general con el género, pero la teoría de la discapacidad es relativamente reciente. Entonces, aparte de que no es un tema muy tratado, vi que generó bastante interés en la comunidad, entonces decidí incluirlo a ver si presentarles algunos puntos, a ver qué les parece a los asistentes, en general con la relación que existe entre discapacidad por un lado y masculinidad por el otro, y quizá en la parte de las conclusiones justo aprovechar, más que para concluir, tener un diálogo más cercano, a lo mejor con algunas dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, y ese sería más o menos el programa que tengo como pensado, ¿vale? Entonces, si hay alguna duda, ya saben que en cualquier momento, si es necesario, podrían levantar su mano y sin problemas aclaramos la duda. Muy bien, entonces, de manera general, el objetivo que tiene la plática es, o tiene dos objetivos, ¿no? Primero, dar a conocer las aproximaciones y problemáticas generales que hay a las teorías de la masculinidad, o sea, es un propósito cognitivo, pero por otro lado, quizá también brindar algunas estrategias prácticas y pedagógicas sobre el tema, sobre todo a lo mejor en relación con las prácticas cotidianas que tenemos en el ámbito educativo, en el ámbito de la interacción social, en el ámbito del activismo político, quizá sugerir algunas
vías futuras y presentes para poder quizá mejorar en esos aspectos prácticos, ¿vale? Entonces, la primera parte que titulé masculinidad, una historia y discusión sobre el término masculinidad. Ok. Aquí les planteo un breve recorrido histórico y al mismo tiempo podríamos considerarlo temático de cómo surgen lo que hoy llaman teorías de la masculinidad o estudios de masculinidad. ¿Sí? Una primera escala que tendremos que hacer es en el feminismo. ¿Sí? Y aquí es muy importante quizá, es algo que he aclarado como en varios lugares, pero que no está de más volverlo a hacer, es quizás surge la idea o la duda de por qué cuando hablamos de teoría de género parece que hablamos de teoría feminista. ¿Sí? Si hacemos caso, ahorita lo veremos en las teorías constructivistas y decimos que el género es una construcción social, estamos bien, pero como que el problema, si se fijan en principio, es por qué cuando hablamos de teoría de género casi siempre la gente lo asocia con teoría feminista. ¿Sí? Les puedo apostar que casi uno dice, ok, una aproximación con perspectiva de género. ¿Y qué es? Significa el punto de vista del feminismo. No sé, vamos a ver con perspectiva de género la medicina, y entonces se ve la perspectiva feminista. Entonces, quizá la gran pregunta inicial es, ¿por qué usualmente cuando hablamos de estudios de género se identifica con los estudios feministas? Y esto no es una cosa que sea accidental y de coincidencia, sino que tiene que ver con el surgimiento histórico del término género, las teorías de género, en los grupos feministas de activismo político y de teoría académica, ¿sí? Si más o menos la mayoría ahora ya estamos, sobre todo las generaciones más jóvenes, están más o menos familiarizadas con esta distinción muy básica que se hace en sociología, que se hace en psicología y que se hace en filosofía, sobre la distinción entre sexo y género, ¿sí? Entonces, por un lado, se suele decir que el sexo es todo lo que corresponde con el ámbito biológico, aquí lo pongo entre comillas porque eso es uno de los puntos que vamos a abordar al ratito, de lo problemático que es entender incluso a nivel biológico la sexualidad. Entonces, el sexo tiene que ver con las diferencias que tenemos hembras y machos en un nivel biológico, ¿sí? Y en este nivel tendríamos que decir, por extensión, que si es un nivel biológico, no solo afectaría a los seres humanos, sino que afectaría a todas las especies que consideramos que son sexuales o que tienen una división sexual, ¿vale? Y este segundo término, que es el término género, que ahora es mucho más popular, usualmente el eslogan de algunas teorías feministas es, por decirlo de manera sintética, el género es la expresión social del sexo, ¿vale? Entonces, sean como todas las atribuciones políticas, sociales que le damos a esas diferencias sexuales. Es como la traducción social de las diferencias biológicas, ¿vale? Esta quizá es una de las razones por las cuales usualmente las teorías de género se asocian con el feminismo, porque las primeras que empiezan a denunciar tanto en un nivel de imprecisión teórica, es decir, señalaban sobre todo a los teóricos piensen en el siglo XIX, la mayoría son postdarwinianos, tienen una teoría muy específica biologista sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Piensen al rato, vamos a platicar con más detalle, pero piensen en las aproximaciones de gente como Geddes y Thompson, que eran dos científicos darwinistas, que lo que decían es, ok, la diferencia entre hombres y mujeres se debe al tipo de metabolismo que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Mientras que los varones tienen un metabolismo que podemos considerarlo más rápido, las mujeres tienen un metabolismo que es mucho más lento, ¿sí? Entonces, dada esa distinción de metabolismos, justificaban o ellos tendían a pensar que por eso las mujeres eran más pasivas en el ámbito social, ¿vale? Y los hombres eran mucho más activos, ¿sí? Todas estas ideas, incluso vinculadas a las teorías darwinistas y también con cierta historia de la biología, de que los varones en la época que se puede considerar prehistórica, que es bastante impreciso el término, pero vamos a suponer, se dedicaban un poco al ámbito público, al ámbito de la casa, y entonces por eso tenían una cuestión más de actividad, ¿sí? Un poco más activa, un poco más agresiva, incluso vinculado con la violencia, mientras que las mujeres al estar en el hogar y con las labores de cuidado tienden a ser más pasivas. Entonces la justificación de esa conducta, si se fijan, en este punto de la historia estaba articulado a partir de la ciencia médico-biológica de la época. Era, pues así es el metabolismo, ¿vale? También al rato verán que es muy complicado incluso dar las teorías biológicas. No es tan preciso como nosotros solemos pensar, no es tan rígido como usualmente se piensa. Pero en ese momento histórico, muchas de las primeras teóricas que pusieron el punto problemático en la teoría del sexo fueron algunas teóricas feministas, ¿sí? También algunos científicos y teóricos varones, pero la mayoría de las teóricas feministas ponían el énfasis en ¿qué tal si esas diferencias que ustedes plantean en lo social
sus causas no están en la biología de hombres y mujeres? ¿Qué tal si las causas de los roles que tomamos y la desigualdad que existe es más bien un producto de condiciones sociales? ¿Vale? Entonces, en ese sentido es una primera forma de entender la distinción entre género y sexo, ¿sí? El sexo no es más que una traducción injusta de todas estas características que leemos en la biología en un ámbito social, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Ya es muy tardío, pero Nancy Chodorow, en su texto de psicoanálisis sobre la reproducción de la maternidad, se hace la pregunta. Dice, si se supone que, esto más o menos es en los 80s, dice, si se supone que ya hemos desechado la idea de que la maternidad es una cuestión biológica, es decir, que no hay un impulso biológico a ser madres, ni tampoco las teorías de la cultura, del rol social, han mostrado que es necesario tener la maternidad, sino que podemos distribuir los roles, ¿por qué seguimos reproduciendo la maternidad sistemáticamente en todas y cada una de las sociedades? ¿Sí? La respuesta que da un poco Chodorow, de manera más compleja, obviamente, es que es una transmisión de madre a hija a través de mecanismos de identidad psicológica. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, son las mamás, a través de la educación que le dan a sus hijas, las que reproducen la maternidad. ¿Vale? Cuando las mujeres llegan a la edad de los 28, bueno, en las ciudades desarrolladas, porque bueno, en otras ciudades no tan urbanizadas, puede ser a menor edad, pero supongan que más o menos a los 25, a los 28 se empieza a exigir, empieza a haber un ambiente en el cual dicen, oye, ¿y para cuándo los hijos? Oye, ¿y para cuándo el esposo? Entonces, todo este tipo de preguntas lo que hace Chodorow, es decir, eso reproduce la idea de que la maternidad es una necesidad que debemos cumplir las mujeres. Y entonces este impulso supuestamente biológico que las teorías, por lo menos hasta la fecha todavía hay teorías de ese tipo, pero que en ese momento eran más populares, tendían a explicarlo a partir del impulso a la reproducción. ¿Sí? Entonces lo que dice Chodorow es, si asumimos que no es natural, ¿cómo explicamos que la gente sigue siendo madre? ¿Por qué no hemos tenido un rechazo generalizado a ser madres? Dice, porque hay una reproducción sistemática a través de sesgos inconscientes de hacernos madres. ¿Sí? Y piénsenlo incluso en los regalos que reciben las niñas. Las niñas reciben muñequitos, muñecos, ¿sí? Bueno, en mi época eran nenucos, ¿no? Sí, no sé si todavía existan, pero eran estos muñecos que son preparados para que las niñas sean mamás. Entonces, literalmente hay un entrenamiento. Así como entrenamos para el soccer y hacernos buenos jugadores, así se entrenan para ser buenas madres. Y ven que hay una especie de entrenamiento colectivo de madres a hijas, ¿sí? Y ahí incluso cabe resaltar que los varones no participan usualmente de ese juego de las muñecas porque está vinculado con la feminidad y ahorita veremos con la homosexualidad, pero ven que en ese sentido no hay un entrenamiento de los varones para eso. ¿Vale? Entonces, en ese sentido es un ejemplo de tantos que podemos entender de cómo podemos distinguir entre, por un lado, las características físicas o biológicas del sexo y por otro lado, las cuestiones del género. Otra, piensen, si queremos otro antecedente clásico, es la idea de Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, en donde dice, uno no es una mujer, sino que deviene mujer, ¿no? Y esa gran frase que ahora es muy famosa, la antecede toda una discusión muy específica de Beauvoir, en un enfoque existencialista de qué es la mujer. ¿Sí? Su pregunta es, ahorita veremos metafísica de qué es la mujer. Dice, la mujer no está en los labios vaginales, la mujer no está en el útero, la mujer no está en bueno, hay no había teoría cromosómica, pero no está en la parte biológica, entonces, ¿dónde está la mujer? Y entonces cuando ella propone un poco la idea de que la mujer es una construcción social. ¿Sí? Entonces, más allá, digo, de las teóricas que podamos citar para darle evidencia de esta distinción, lo que podemos quizá resumir de este primer punto es las teorías de género en general, de manera general tienen sus antecedentes en el feminismo porque son quizá las primeras que ponen en jaque o ponen en discusión la distinción entre sexo y género. Ok, mujer sería toda aquella persona que es atraída o que le atraen los varones. Y aquí es donde entran toda la cuestión de los estudios gay y los estudios lésbicos. ¿Vale? Entonces vean, como acá lo que dicen muchas autoras y autores es, pasamos de la diferencia intragénero, o entre género más bien, entre géneros, entre hombre y mujer, a la diferencia entre las propias mujeres y los propios hombres. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, bueno citar gente como Monique Wittig en La mujer inesencial, en donde ella se pregunta de manera muy provocativa, o su tesis es que las lesbianas no son mujeres. ¿Sí? Es muy provocativa en ese momento su tesis, pero su punto es ¿cómo? O sea, ¿qué quieres decir que no es de las mujeres? No, las lesbianas no son mujeres. Un poco la hipótesis que tiene Monique Wittig es,
si la mujer está definida a partir de una construcción social, es decir, no tiene que ver con su cuerpo. Y por definición las mujeres son aquellas que están subordinadas en relación con la institución del matrimonio. ¿Sí? Piensen un poco, lo veremos más adelante, pero si han escuchado a Carol Bateman, cuando define el patriarcado, ella dice el pacto sexual o el contrato sexual es esta relación que tienen los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, una relación de propiedad. Entonces vean que la definición de mujer está comprometida con una noción de matrimonio. Y un matrimonio heterosexual es aquella que es subyugada mediante el matrimonio en una relación sexual. ¿Vale? Y lo que dice Monique Wittig muy interesantemente es qué pasa con las personas lesbianas que no nos atraen los hombres y por lo tanto no nos metemos en la institución matrimonial. En ese sentido, las lesbianas no son esta construcción social que llamamos mujeres. ¿Vale? Les digo, más allá de esa problemática que ha sido muy discutida hasta la fecha, lo que quiero que resaltemos de los estudios gay y lésbicos es que la cuestión de la orientación sexual a veces también está, no a veces, siempre está relacionada con la construcción de lo que es una mujer y lo que es un hombre. ¿Vale? Piensen igual, la misma Wittig tiene una discusión sobre por qué a veces a las mujeres lesbianas se les dice que son menos mujeres. ¿Sí? Quizá esto es un poco oscuro, pero si lo pasamos al lado de los hombres resulta muchísimo más obvio. No sé si han escuchado que, por ejemplo, durante mucho tiempo a las personas homosexuales les tienden a pensar o se les tiende a etiquetar como si fueran menos hombres, como si hubiera mayor o menor grado de masculinidad. Entonces aquí pasamos de una noción que era puramente biológica a una noción que es un poco más social. ¿Vale? Entonces aquí parece que se identifica masculinidad y feminidad con heterosexualidad. ¿Vale? Y la heterosexualidad está entendida como un tipo de orientación sexual. La homosexualidad, si se fijan, sería en ese sentido, sale de los patrones de la heterosexualidad. ¿Sí? Y aquí quizá una pregunta nada más como para que quede en el aire y no para resolverla es, ¿la orientación sexual también será una construcción social o eso sí es algo natural? Y aquí se han dividido, les digo igual, tanto teóricos queer que asumen que sí es, o que afirman que sí tendría que ser natural, teóricas feministas que afirman que la heterosexualidad es una cuestión natural, como algunas teóricas que dicen que no, que es una construcción social. ¿Sí? Aquí, gente como Marlene Frey, que justo decía, no, la lesbiandad tendría que ser una posición política, no una orientación sexual. ¿Sí? La lesbiandad es una posición política porque lo que hace es separarse del mundo de los hombres. Es lo que llamaban separatismo. ¿Sí? Es decir, y el separatismo puede ser en todos los sectores, desde el factor económico, el factor social, hasta incluso tratar de construir un mundo aparte del de los varones. ¿Sí? Pero lo que quiero que otra vez quede muy en cuenta es que vean, esto mete una pluralidad de mujeres dentro de la categoría de mujer. ¿Sí? No solo hay la mujer, sino hay las mujeres. Y en esa medida veremos también hay no solo un hombre, sino hay los hombres. ¿Vale? Y una tercera raíz o una tercera influencia de los estudios en general de masculinidad, pero también de los de género, son las teorías trans y los estudios queer. ¿Sí? Las teorías trans, en principio, muy, digamos, tienen antecedentes en la teoría psicológica. Piensen en John Money con los estudios muy controversiales sobre la masculinidad, que él decía, no, es que el género es una construcción social. Y lo que voy a hacer para mostrarlo es que vamos a tomar a un niño que es intersexual, ahora llamado intersexual, que nace con genitales ambiguos, tal vez con una anatomía ambigua, y lo vamos a educar solamente como mujer. ¿Sí? Entonces resulta, en este caso, que a la edad como de 15 años, descubre que es intersexual y se suicida uno de los pacientes. Entonces fue muy controversial, pero más allá, digamos, de las puntualidades del caso, lo interesante que tenemos que rescatar es que en ese momento se distingue entre la identidad sexual y la sexualidad asignada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que quizá la medicina nos asigna un sexo biológico y nos dice, ok, usted tiene pene, usted tiene cromosomas XY, usted tiene, ahorita veremos otras características, usted tiene un cuerpo sexuado como macho, ¿vale? Pero yo me siento que soy o me identificaría con la sexualidad de una mujer. Entonces ahí viene, si se fija, la distinción entre identidad sexual y sexualidad. ¿Sí? Y es muy importante, ojo, tener como demarcados cada uno de esos conceptos, porque justo no sé si se fijan ahora, de repente uno ve estas infografías donde vienen. No es lo mismo orientación sexual que preferencia sexual, no mismo identidad sexual que expresión sexual. Hay un montón de términos que están ahí, pero que justo van reflejando todas estas negociaciones académicas y de activismo político sobre la precisión de ciertos conceptos. ¿Sí? Entonces vean, por eso en esa medida alguien puede ser una persona transexual y estar identificado, por ejemplo, supongamos, nace con un cuerpo identificado como macho, se identifica como mujer, pero le atraen
los varones, por ejemplo, o los que están caracterizados con un cuerpo de machos, ¿vale? Porque se nos complica el esquema. Si ahorita no saben en dónde estamos parados y todo es muy complicado, qué bueno, eso es un poco lo que quería que nos diéramos cuenta, que es muy complicado, no solamente por unas cuestiones de corrección política, como mucha gente piensa que es, no, en la situación real de discusión es muy complicada, ¿vale? Y para complicar aún más, tenemos este término que ahora se utiliza mucho, que es el término queer, que es muy popularizado sobre todo por la filósofa Judith Butler, en la disputa sobre el género y en varios libros que tiene, en el cual ella dice, toda la teoría clásica feminista ha asumido que en efecto el género es una construcción social en la medida en que traza las diferencias del sexo en un ámbito social. Excelente. Y lo que dice ella es, ok, ¿y qué pasa si al revés? Lo que sucede es que el género más bien construye el sexo. ¿Sí? Porque vean, aquí lo que hemos admitido sin siquiera discutirlo es que hay dos sexos. ¿Se dan cuenta? Macho y hembra. Y entonces lo que tendríamos acá es género que se puede expresar de diversas maneras. Pero dice Judith Butler, pero ¿qué tal si más bien el ámbito de la cultura, que es donde está el género, y que ya estamos en un código binario, nos hace leer la ciencia, nos hace leer la biología y el mundo natural de manera binaria? ¿Sí? Entonces, el punto que pone ahí un poco Judith Butler es, con la teoría queer, es que quizá esto es mucho más ambiguo de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Y aquí quizá, si algunas de ustedes están familiarizadas con las teorías de la bióloga Anne Fausto Sterling, en un artículo muy polémico, por ahí de los 80s, ella, a manera un poco de provocación, bióloga, ella dice que probablemente podríamos pensar que hay 5 sexos al menos. ¿Sí? Y toma justo el caso de los intersexuados. Dice, imaginemos un caso, ahorita les voy a poner uno, de María Patiño, en el cual alguien tiene, por ejemplo, una carga cromosómica XY en el par 23, pero tiene una alta concentración de andrógenos y por lo tanto sí desarrolla mamas, pero sus labios vulvares cubren sus testículos, etc. Entonces hay una anatomía que es diferente. Y lo que ella dice es, podríamos entonces por lo menos decir que o bien la sexualidad es mucho más gradual de lo que pensamos, es decir, no hay un 0 y 1, no hay macho y hembra absoluto, sino que hay variaciones, o tendríamos que pensar que hay varios sexos. ¿Vale? Entonces ella propone macho y hembra, luego pone como intersexuados, que es ambiguo, y luego pone de ahí otras subdivisiones que son un poco más complejas, pero que el punto es ese. ¿Sí? ¿Qué tal si la sexualidad es mucho más plural de lo que nosotros creemos? ¿Vale? Entonces eso, vean, eso es algo que las feministas de las primeras feministas no habían por lo menos problematizado. ¿Vale? Y además, por cierto, eso habla también de que la biología es mucho más plural de lo que a veces creemos. ¿Sí? Cuando dicen, es que los biólogos nos dicen que todo está determinado, no, o sea, dentro de las propias comunidades de biología hay una discusión muy grande sobre estos temas. ¿Vale? Y finalmente, ahora sí, tenemos los estudios de la masculinidad. ¿Vale? Y aquí cabría quizá distinguir dos tipos de aproximaciones de llamados estudios de la masculinidad. Esto lo propone, esta reconstrucción la propone una autora en su estudio como clásico sobre estudios de la masculinidad, en dividirlo de dos maneras. Al ratito les voy a platicar un poco más de esta autora. Ella propone que la primera asociación, la primera comunidad que reacciona ante estos problemas es lo que podemos llamar mitopoética. ¿Sí? Son muchos psicólogos, sobre todo, que en esa época decían, ok, sí es cierto, vamos a entender estas nociones de, como ustedes lo mencionaron, de la masculinidad tóxica, que hoy se llama, masculinidad mala, etcétera. Entonces, su gran reflexión era muy en tono psicológico, ¿sí? De qué debemos hacer nosotros los varones para mejorar. ¿Sí? Y lo que decían mucho es, no sé si han visto incluso por ahí algunos anuncios, ¿no? En donde se dice, lo que ahora falta no es que el hombre se feminice, sino que sea más hombre. Lo que necesitamos es una masculinidad sana en una masculinidad tóxica. Tenemos que más bien recobrar la masculinidad más que transformarla. ¿Vale? Y es otra vez porque por eso se llama mitopoética, porque tiene una idea de que ahí adentro, en cada uno de los varones, habita una propiedad que llamamos masculinidad, y lo único que tenemos que hacer es recanalizarla o reconducirla de manera sana. ¿Vale? Sin embargo, un problema fuerte con este tipo de aproximaciones que notan muy bien las autoras es que son muy conservadoras en la hora de lo político. ¿Sí? O sea, el problema de las aproximaciones de este tipo es que sí, es un cambio individual, pero a la hora de las condiciones estructurales, de justicia estructural, es donde se quedan un poco callados este tipo de grupos. ¿Sí? A la hora de decir, ok, ¿y cómo lo hacemos para la distribución del dinero? ¿Qué tal si las mujeres quieren hacer otro tipo de trabajos? No, eso no. O sea, lo que interesa es que los hombres ahora no seamos violentos, pero sigamos teniendo las posiciones de poder.
O sea, queremos la misma estructura, pero sin violencia. ¿Ok? Pero pues, muchas cuestiones de violencia además no se solucionan tan rápido y hay cuestiones que rebasan solamente la cuestión psicológica. Hay cuestiones de la imparidad de salarios no mejora con que yo me porte bien y que ahora yo haga las cosas del hogar. ¿Sí? Las cuestiones de la paridad en los congresos y la representatividad política no se realiza y no se cumple por el hecho de que ahora yo soy más respetuoso y soy, no sé, ahora trato de conectarme con mi masculinidad sana, ¿vale? Entonces vean, en ese sentido los llamados ahora estudios de masculinidad, yo diría que en este sentido son un diálogo crítico con las teorías, no solo feministas, sino con las teorías gay, con las teorías lésbicas, con las teorías trans y las teorías queer, al menos. ¿Sí? Y con todas las demás teorías que salgan al respecto. Y en ese sentido sí cabría, y siempre me gusta hacer el énfasis, para distinguirlos de estas aproximaciones mitopoéticas que están muy de moda otra vez. No sé si han visto a gente, lo siento, pero detestable como Agustín Laje, que es muy famoso en internet, en donde según él destroza el feminismo en 5 minutos, donde él, según él, destroza toda la teoría de Judith Butler, de quien se les ocurra, en 2 minutos. ¿No? Eso no hacen las teorías de la masculinidad. ¿Sí? Las teorías de la masculinidad es un diálogo crítico con el feminismo y al mismo tiempo plantear estrategias políticas, sociales, para el mejoramiento, digamos, en general, no solamente de lo social, sino de lo político. ¿Vale? Entonces, ese es más o menos, les digo, como el itinerario que usualmente podemos trazar para entender los estudios de masculinidad, y cabe resaltar que justo tomando como una pedagogía, como una gran enseñanza a lo que han hecho los estudios feministas a lo largo de por lo menos 100 años, los estudios de masculinidad tienen una estructura muy similar a los estudios de género y los estudios feministas, ¿sí? Es interdisciplinario, es decir, no solo son psicólogos, sino también hay ya una participación muy activa de ciencias sociales, entendamos visiones antropológicas, visiones sociológicas, etcétera, visiones también de las humanidades. Ya hay estudios históricos de, por ejemplo, cómo se representa la masculinidad en Grecia, cómo cambia en la época, ahí pensemos en el ciudadano griego, de las democracias griegas, de la polis, luego en la ciudad romana, cómo se transforma la idea de masculinidad al guerrero, piensen en la idea medieval de los caballeros, etcétera. Entonces, cómo la masculinidad ha cambiado históricamente. Ya tenemos también estudios que más o menos tratan de enfocarse en eso, ¿sí? Que a veces no solo, por cierto, analizan las cuestiones de Occidente, sino también cómo se expresa en Oriente la idea de masculinidad, ¿sí? Tiene un carácter que hoy se llama ya, es muy famoso el término, que es interseccional, y significa que la categoría de género y de sexo no puede estar sin relacionarse con otros conceptos de este tipo, como la raza, la clase, la orientación sexual y la discapacidad, al menos. ¿Sí? Ahorita veremos que son muchas más categorías, ¿sí? Y no solamente porque las propias identidades, entre comillas, se entrelazan entre sí, sino porque las formas de opresión y de resistencia se tienen que plantear en todos estos aspectos, ¿sí? Ahorita veremos, no es el mismo tipo de opresión que sufren, por ejemplo, las mujeres blancas, que las mujeres a lo mejor de las razas no consideradas blancas, ¿sí? De las clases no consideradas altas, de las orientaciones no heterosexuales, ¿sí? De las personas con discapacidad. Sí, entonces vean, estamos pasando con los estudios de intersección otra vez a la diferencia entre hombres y mujeres, a la diferencia interna entre las mujeres y entre los propios hombres, ¿vale? Y asumiendo que hay hombres y mujeres en ese punto. Y finalmente ver los ámbitos de aplicación de los estudios de masculinidad, igual en sintonía con el feminismo, es principalmente que es donde se da en su mayor parte, por lo menos históricamente, en la práctica clínica, es decir, lo que les comentaba hace rato, pero más importante desde mi punto de vista es la práctica organizacional y política, es decir, cómo pensar los espacios de representatividad, ¿sí? Esto de si tiene que haber la misma cantidad de hombres y mujeres en el Congreso, en los comités de selección de personal, en el reclutamiento de personal, en las directivas, etcétera. Todas esas discusiones tienen que ver, no solamente vean con una cuestión clínica, sino una cuestión de organizacional y política, ¿sí? Y finalmente un último ámbito no es el último, pero es el que podemos reconocer, es en la práctica educativa, ¿sí? Cómo empezar a trazar una sociedad más justa desde la propia educación, tanto formal como informal, ¿sí? Piensen en las propias casas, pero también en la educación formal, en las primarias, en las universidades, etcétera, ¿sí? Cómo hablar de género a niñas de 6 años, cómo hablar de género a niñas de 10 años, de 15 años, no se les puede hablar a todas las personas de la misma manera, ¿sí? Cómo instaurar políticas específicas, tendría que haber baños neutros,
Tendría que haber baños de un tercer género, se tendría que seguir dividiendo, ¿no? Todo eso tiene que ver con una discusión práctica, si se fijan, de cómo se organizan las instituciones educativas, incluso si se van a dar, por ejemplo, ahora que estuvo muy en controversia en la UNAM, si se planteaba o no, en muchas carreras, incluso no carreras, en muchas facultades, ya estaba un proyecto en el cual se tenía que dar teoría de género obligatoria a todas las carreras. ¿Sí? Entonces, lejos de uno que diga, bueno, que está bien, sí, sí, pero lo que interesa es que haya una discusión sobre eso. Se dan cuenta, pero lo que quiero que se den cuenta es cómo rebasa este tipo de discusiones. No solamente es, sí, yo ahí en el diván o en la práctica clínica con el psicólogo, sino es una cuestión más estructural, más generalizada. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es, les digo, más o menos como una breve panorama de cómo están los estudios de masculinidades hoy en día. Ahora les voy a dar como un ejemplo de una aproximación que en particular soy la que yo estoy tratando, que es desde la propia filosofía, que es la filosofía de género, ¿sí? Con enfoque en la masculinidad y en particular con esto que llamamos en filosofía la metafísica del género, ¿sí? La metafísica del género se hace la siguiente pregunta. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es ser hombre? ¿Vale? Esta es como la pregunta general de metafísica. Y la respuesta que muchos de los autores y autoras han dado a esta cuestión, que podemos entenderla también como qué es la mujer o qué es el género, podemos entenderla en 4 partes, o en 4 respuestas más bien. Una respuesta naturalista, una respuesta que podemos considerar antirrealista, el constructivismo social y el constructivismo estructural. ¿Vale? Los naturalistas dicen, y vean que lo podemos ocupar también para la cuestión de las mujeres, la masculinidad sí existe y es una entidad natural. ¿Sí? Y ojo, antes de que rechacemos esta teoría o la aceptemos, primero hay que ver qué significa que sea una cuestión natural, porque a veces asumimos que sí sabemos con mucha claridad, sí, ya entendí que sea natural, y cuando comenzamos a explorar, resulta que es más difícil de lo que pensamos. ¿Sí? El antirrealista lo que dice es, la masculinidad no tiene ningún tipo de existencia, solamente prácticas discursivas, nombres que les damos a las cosas, etiquetas que ponemos, pero no existe la masculinidad. ¿Vale? Y las otras 2 posturas que son muy similares, y ahorita les digo la diferencia, los constructivistas dicen, no, 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 la masculinidad sí existe, pero no es natural, es una entidad social. ¿Vale? Vean cómo es diferente del antirrealismo, porque el antirrealista dice, no existe de plano, no es ni social ni natural, no tiene existencia, es una ficción. Los constructivistas dicen, no, 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 sí existe, pero su existencia es social. Bueno, ¿y qué tipo de existencia tienen? Los subjetivistas dicen, es una identidad, es una forma, piensen otra vez en las identidades, ¿no? Yo me identifico con ser hombre o con ser mujer, en este caso yo me identifico con la masculinidad, entonces sí existe en la medida en que yo me identifico como hombre, ¿vale? Los estructurales dicen, no es tanto que tú te identifiques, también tiene que ver con cómo te tratan las personas y cómo están articuladas las instituciones. Si tú te consideras, por ejemplo, una mujer o un hombre, piensen que los reglamentos, los formatos que tenemos, que nos certifican, nos dan un estatus político y un estatus social. Un acta de nacimiento nos dice hombre o mujer, ¿sí? Que tendamos que incluir un tercer sexo o cuarto sexo, pues tiene que ver con la construcción estructural. No es cómo me sientas, cómo también las instituciones me tratan, ¿vale? Entonces, vean, lo que quiero que se den cuenta es que es muy compleja esa pregunta y las respuestas son muy variadas, ¿vale? Pues ahora voy a hacer un ejercicio breve para ver qué tan bien está esto. Les voy a dar como un Menti en donde quisiera que me dieran algunas respuestas a ver qué sucede. Les paso ahorita el vínculo. Les copio en el chat el vínculo y ahorita les proyecto de todos modos la pantalla para que vean el código. Ahorita comparto la pantalla y me dicen si pueden acceder al Menti. Se supone que debe estar esta palabra, este slide. ¿Vale? Y si pueden ir entrando y dar su opinión, ¿con qué relaciona la palabra masculino? Aquí no es examen, no es evaluación, solo es como una estadística para que podamos entrar un poco a la discusión que les planteo ahorita en filosofía del género.
¿Sí han podido entrar o no? Ah, vale, vale. Ok, excelente. Entonces ya estamos fuerte, de hombre, varonil, violencia. Hombres otra vez, muy bien. Género, de hombre. Excelente, excelente. Hombres, poder, identidad. Fuerte. Cada vez empieza a ser más fuerte la palabra fuerte. Empieza a tener más centralidad, ¿se dan cuenta? Frío. Hombre, hombres. Ok. Entonces, más o menos, digo, no creo que vaya a cambiar mucho la tendencia, pero vean que las palabras que más se repiten es fortaleza y hombre, sin derecho a sentir, tener carácter, azul. Vale, entonces, vean que la que se repite digamos, mayor frecuencia es la palabra fuerte y la palabra de hombre. ¿Sí? Sin embargo, vean que ahorita es un problema. La palabra hombre es un poco circular. O sea, decir, ok, el masculino es quién es un hombre. Excelente, ¿qué es un hombre? ¿Sí? Y aquí es donde viene la pregunta metafísica que les decía hace rato de qué es la masculinidad. Pues voy a pasar al segundo slide a ver si me ayudan igual. Ya hay varias respuestitas. La masculinidad es natural, es social o no existe. ¿Sí? Un poco con base a lo mejor en lo que les acabo de explicar. Casi la mayoría, el consenso generalizado, tanto en la academia como fuera de la academia, casi siempre tiende a pensar que es social, pero ahorita veremos que es complicado incluso decir que es social. Vale. Entonces, les digo, no creo que vaya a cambiar la tendencia. Casi todos pensamos que es social, hoy en día. Probablemente si hubiéramos hecho esta encuesta hace unos 100 años, la tendencia sería abrumante del lado natural. ¿Vale? Ahora quizá la pregunta que viene detrás, que es más compleja, aquí ya no hay mentí, es, ok, ¿qué significa que sea natural? Vamos a decir que en efecto no es natural y es social. Excelente. Pero ¿qué significa que sea una cuestión natural? Entonces les voy a compartir una serie de fotos y aquí si quieren pueden hablar. La primera pregunta es, ¿quién es el hombre o quién es el sujeto masculino en este primer caso que les pongo aquí en este slide? Si quieren pongan en el chat, también pueden poner ahí. Derecho sería esta persona y si ponen izquierdo sería esta persona. ¿Quién sería el hombre o el varón o el sujeto masculino? Ok, derecho, 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 derecho. El de barba, excelente. Derecho, derecho, derecho tal vez. Excelente. Excelente. Entonces, vean que lo interesante es que nosotros decimos casi de manera uniforme que es el del lado derecho. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo sabemos que el varón es el del lado derecho? O sea, no que estemos certeros, aquí no es una prueba de certeza, es ¿qué criterios ocupamos? Es un criterio que ocupamos todos los días, o sea, acabamos de hacer un ejercicio en el cual prueba que tenemos nociones intuitivas de cómo reconocer varones y hembras. Por sus facciones, su aspecto físico, depende exactamente de qué entendemos por varón, pero ven que es interesante, eso es lo que vamos a ir ahorita, depende de qué entendamos por varón, lo que estamos dando cuenta es que tenemos preconcepciones de qué es un varón, para poder identificarlo, incluso si decimos que es una construcción social, tenemos una preconcepción de qué es exactamente de estereotipos, la sonrisa, el corte de cabello, la camisa, etc. Lo que quiero que nos demos cuenta es que en principio, si se fijan, nuestros criterios que necesitamos, por lo menos a nivel cotidiano, es la manifestación corporal. ¿Sí? El cuerpo en su totalidad, no como una entidad biológica, sino como una entidad significativa, como un signo, nos dice que esto es un hombre. ¿Por qué? Pues porque tiene una cara más cuadrada, porque tiene barba, porque tiene camisa, porque tiene una chamarra, porque, en fin, un sinfín de cuestiones que están en la anatomía que nos dice que es un varón. ¿Vale? Perfecto, todo muy bien. Vamos a hacer la misma pregunta ahora en este siguiente caso. No se alcanza a ver, quizás en su totalidad, pero de lo que alcanzan a ver, ¿quién sería el macho en estas dos figuras? Primero, ¿quién sería? Y luego vamos a ver por qué. Derecho. Bueno, aquí como que derecho está raro, ¿no? Quizá podemos poner arriba y abajo, porque están como no tan a derecha e izquierda.
el tamaño del cuerpo y de la cola, el de abajo, muy bien, abajo, abajo, excelente. Chance el de abajo, abajo, muy bien, abajo, excelente. Lo más probable es que todos digamos el de abajo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué decimos que es el de abajo? ¿Sí? Por aquí ya Shea ya nos había puesto algunas ideas, ¿no? El tamaño del cuerpo, por ejemplo, es el más grande, Sofía igual nos dice que es el más grande. Porque quizá por ahí me dijeron en otra ponencia, es el que va adelante, ¿no? La idea de la actividad, la idea del liderazgo, ¿vale? Pero vean que lo interesante es que no, aquí no, lo único que hemos tenido es otra vez la dimensión corporal para asignar sexualidades. El de arriba está gordo y tal vez está preñada, exacto. Pero vean que el tamaño a veces asumimos que es lo que nos determina cuál es el sexo de la intensidad de los colores, claro, también la intensidad de los colores a veces se asocia, justo Geddes y Thompson decían, para probar esto del metabolismo se daban cuenta que en el reino animal, según ellos, muchos de los colores más vivaces, según ellos, y con sus análisis muy restringidos de ciertas especies, se daba en los machos. Entonces decían que por eso eran más vivaces, ¿no? Entonces, lo que quiero que nos demos cuenta es, más allá de estas teorías, es los criterios que estamos ocupando para determinar el sexo o el género de especies no humanas, ¿sí? Y finalmente les voy a poner un examen todavía peor, que es que me digan cuál es el macho, es más, díganme cuál es el macho en la siguiente imagen. A ver, ¿qué nos dice el chat? El más amarillo, el más grande, que ahí ven que es raro porque hay como varios colores, el más rojo, las oscuras, muy bien, ¿qué más, qué más? Aquí vean, los comentarios ya se restringen un poco porque está más difícil, pero además son más plurales. ¿Se dan cuenta? Marta, por favor. Marta, estás silenciada. Ay, sí, perdón. Es que yo entré hace poquito, perdón, pero Sí, es no que, te a ver, preocupes. una pregunta. A lo mejor ya fue en la introducción y todo, perdón si ya lo dijeron, pero a ver, para describir una cosa, bueno, estamos basándonos nada más en puras opiniones, Claro, claro. opiniones de cada quien. Digo, yo puedo tener una opinión de una cosa que, pues que sea diferente a la realidad. No sé si me explique. Sí. Aquí yo por eso pregunté que si no tomábamos en cuenta a la biología, a la ciencia. Claro, O sea, claro. Sí, de aquí hecho, no entra eso. claro. De hecho, justo este ejercicio es para dar una introducción a las aproximaciones biológicas. Sí, o sea, el punto es, Ah, epistémicamente, es qué tipo de criterios ocupamos a nivel cotidiano, como dice muy bien Marta, para hacer una identificación de sexogenérica. Y lo que quiero decir es que a nivel ordinario no utilizamos criterios científicos, por lo menos abiertamente. Lo que vamos a ver es qué criterios ahorita ocupan los científicos, por lo menos los acuerdos que hay entre algunos biólogos, de qué determina a un macho y a una hembra. O sea, justo vamos a pasar a ese punto, Marta, no te me preocupes. ok, gracias, gracias. Excelente. Y muy bien lo que puso aquí Eden en el chat, exacto, dice interesante que, por ejemplo, en la especie de guppies de peces, las hembras son más grandes y pálidas y los machos son pequeños y muy coloridos. Esto es muy importante porque quiero que nos demos cuenta que ese punto de Judith Butler que vimos hace rato es, el reino animal es mucho más plural para determinar el nivel corporal, o sea, es que es una dimensión, solo estamos utilizando la dimensión corporal para determinar el sexo de las especies. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver que es mucho más complejo. Aquí no tenemos muchos criterios a simple vista para poder determinar el sexo de las estrellas de mar. Algunos dirán incluso son asexuales, etcétera, pero lo que me interesa es que a veces hay casos en los que resulta insuficiente la dimensión corporal para determinar solamente el sexo, ¿sí? Entonces, justo como se suele decir, lo que interesa es ver lo que los científicos dicen. Ahora vamos a compartir la otra parte. Si el cuerpo es insuficiente, solamente a nivel biológico, ojo, para poder determinar el sexo biológico, ¿cómo lo determinamos? Y por lo menos el acuerdo generalizado de los biólogos a partir de relativamente poco, que es el siglo XX, a principios de la mitad del siglo XX, como por ahí de 1940, es asumir estos criterios de determinación que podemos llamar biológica del sexo, ¿sí? Son estos 5 criterios. La primera es la aproximación cromosómica y nos dice un macho
de una especie es tal si cumple con tener en el par 23 X y Y. ¿Sí? Recuerden la diferencia de una mujer que es XX. ¿Vale? Desde el punto gonádico genital debe de poseer testículos y tener un pene. A nivel hormonal debe de poseer una mayor, ojo, concentración de andrógenos y testosterona, y es muy importante señalar que es concentración porque todos tenemos una cantidad considerable de estrógenos, los machos, y las hembras también de andrógenos y de testosterona, pero la regulación en ese sentido tiene que ser mayoritaria de andrógenos y testosterona para el caso de los machos, ¿vale? Y desde el punto de vista gamético, debe de producir espermatozoides, ¿vale? Y finalmente, todas estas características tienen que tener, y es una discusión que se da hoy en día, debería tener una expresión corporal en la anatomía de los machos, ¿sí? Es decir, eso que llamamos características secundarias, ¿vale? Ahora, lo que quiero que nos demos cuenta es que esta propuesta, lejos de ser la solución, es una cuestión que más bien se discute entre los propios biólogos, ¿vale? Esta es como un breve definición o una breve descripción que se da en libros de texto, más o menos básicos de anatomía, de cómo se supone que sucede el proceso de sexualización de los niños, o bueno, los productos en el útero, es el siguiente. Y estos van a ver que es bien interesante. Antes de que se dé esta diferenciación sexual, se supone que tanto, digamos, que no podríamos decir niños y niñas, no hay, no tiene sexo en ese sentido. El producto, lo que estarían pensando es que tiene una cloaca, tiene lo que llaman ductos wolfianos y gónadas potenciales y los conductos mullerianos, ¿sí? Cuando se degradan los conductos mullerianos, quedan los conductos wolfianos y se convierten en la parte de los testículos y la parte de la uretra, etc. Se convierten, digamos, en genitales de niño, ¿vale? Y cuando se destruyen o se degradan los wolfianos, se convierten en una genitalia de niña interna, ¿sí? Lo que me interesa aquí que pensemos es qué sexo tienen las personas o los productos, como le quieran llamar, antes del proceso de degradación de los conductos. ¿Sí? Solamente quiero que piensen un poco eso. ¿Cómo no pueden ser? Porque se supone que cuando se vuelven niños es porque pues, tienen presencia de testículos, ¿no? Que además no están abajo, recuerden que todavía no bajan los testículos cuando son niños. Pues nada más quería que vieran lo problemático que es a nivel, estamos hablando a nivel biológico, ojo, pero quiero que se den cuenta que es complejo incluso en la discusión de los biólogos cómo determinar el sexo biológico. Por eso, siguiendo a uno de los autores a esa historia de la biología, dice, tendríamos que más que llamar la teoría del sexo biológico, es la problemática del sexo biológico. ¿Vale? Y tenemos que estar enterados de esa discusión. Entonces, vean que además es interesante, ¿no? Vamos a suponer que es la producción de pene y testículos. Ok, a nivel hormonal, ahorita les voy a poner un caso problemático. Sí, bueno, ahorita vamos con el caso. Antes de eso, esto que llamé naturalismo mínimo son las condiciones que hoy en día algunos biólogos aceptan como mínimas para describir el sexo biológico. ¿Sí? Sin embargo, les decía, en el siglo XVIII habían otras características que también se consideraban biológicas. ¿Sí? Como lo funcional, es decir, que teníamos anatomías funcionales diferentes, por ejemplo, que la respiración de las mujeres era más lenta que la de los hombres, que la digestión era más rápida en los hombres. Todo este tipo de cuestiones funcionales también tenían para muchos de estos autores una determinación biológica. ¿Sí? Habían funcionalidades orgánicas diferentes de hombres y mujeres. Muchos también decían que había, y lo siguen diciendo también algunos autores hoy en día, que hay a nivel, por ejemplo, psicológico también, no sé si han oído, por ejemplo, el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Es diferente, ¿no? El de las mujeres es más intuitivo, más emocional, porque la parte que se encarga del control de las emociones está mucho más desarrollado, bla, 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 bla. Pero vean que al final de cuentas lo que estamos diciendo es que no solo es lo que les dije anteriormente, sino también la psicología está regulada por la biología. ¿Vale? La orientación sexual, muchos autores coinciden en que también la orientación sexual, si uno es heterosexual, homosexual o bisexual, es una cuestión que también es determinada por la biología. ¿Vale? La identidad, es decir, el hecho de que uno se identifique con algo también tendría que ser una cuestión natural. De hecho, ni siquiera existiría como tal la identidad. Los roles, recuerden que es lo que les decía, las primeras feministas reaccionan contra estos autores que dicen, ok, y el hecho de que las mujeres estén en la casa es por la biología. ¿Sí? Y finalmente,
la cuestión que quizá fue la más controversial en ese momento y sigue siendo para muchas autoras y autores, la cuestión de la jerarquía. ¿Sí? No solo eran diferencias para acá y para allá, sino que los hombres estaban por encima de las mujeres. ¿Vale? Eso justificaba, piensen, la jerarquía y los roles está muy en relación. ¿Sí? ¿Por qué los hombres tienen la posición de poder? Bueno, pues porque la biología sí nos dice que somos más aptos para las cuestiones de la vida pública. ¿Vale? Dejando un poco de lado esto, que estas son las cuestiones que vamos a ver con el constructivismo, les voy a pasar, les voy a contar el caso de María Patiño, que lo comenta Anne Fausto Sterling en su texto sobre el mito del género, en donde ella nos pone el siguiente caso que es real, que sucede en las Olimpiadas. ¿Sí? María Patiño es una atleta que, si vemos la corporalidad, la podemos fácilmente identificar como una mujer. ¿Sí? Sin embargo, el problema que presenta el caso de María Patiño es que tenía características secundarias. Ojo, recuerden que ese es uno de los criterios biológicos, anatómico. Características secundarias de mujeres, o típicamente de mujeres. Presencia de mamas y su masa corporal pequeña, es decir, tiene un cuerpo pequeño. Facciones, los labios, todo es una cara muy finita, ¿no? Sin embargo, en un estudio hormonal tenía un cromosoma Y, es decir, era XY. En este punto, cromosómicamente era un macho, pero acá era considerado como hembra, según lo que nosotros, nuestros propios criterios, hemos más o menos desarrollado. Pero además, tenía labios vulvares que ocultaban sus testículos, es decir, en la cuestión gonádico-genital era tanto macho como hembra. Tenía labios vulvares, pero también tenía testículos. ¿Sí? De hecho, no tenía ni ovarios ni útero, pero tenía testículos. ¿Sí? Y finalmente la gente usualmente piensa que esto es fácil, diciendo, bueno, es una condición médica que se señala fácilmente, tenía insensibilidad a los andrógenos. Esto significa que en este mapita que teníamos, cuando se supone que tuvo que degradarse en esta parte de los productos mullerianos para que tuviera una genitalidad de hombre, pues hubieron problemas hormonales y no se desarrollaron bien. Entonces es un caso que sale del paradigma de hombres y mujeres. ¿Sí? Sin embargo, lo que dice Anne Fausto Sterling un poco para la discusión es, esto no acaba el problema metafísico de qué es un hombre y qué es una mujer, desde el punto de vista del sexo biológico. ¿Cómo dar y por qué darle relevancia, primordialidad o exclusividad a alguno de estos factores? Un macho es quien cumple con 1, con 2, con 3, con todos. Si queda, piensen, hay casos de personas con cromosomas XY, testículos, características secundarias más o menos generalizadas como hombres, producen espermatozoides, pero tienen cantidades de estrógenos bastante altos e incluso por eso tienen expresiones anatómicas diferentes. ¿Sí? Entonces uno diría, bueno, es que es menos hombre. Ok, entonces estás aceptando que el sexo biológico es sujeto de grados y no es tan exclusivo como lo pensabas en un principio de machos y hembras. O sea, en el momento que ustedes acepten, piensen, es lo que llaman discrecionalidad en filosofía de la ciencia. Si ustedes dicen que una categoría es discreta, significa que nunca se va a solapar o, perdón, a traslapar con otra categoría. Si es blanco y si es negro es negro. Si ustedes aceptan, bueno, es que es un poco menos hombre y un poco menos hembra, están aceptando que es una cuestión gradual. ¿Sí se entiende? O sea, si ustedes aceptan eso, están aceptando el punto de Fausto Sterling. Entonces, sí, que entonces que el sexo es más gradual de que lo que nosotros creemos. ¿Sí? Me acuerdo que un alumno en alguna clase me dijo, profe, a mí no me interesa lo que usted diga, pero tener XY es una cuestión de varones y tener XX es fundamental para tener una mujer. Le dije, perfecto. Ahora dime cómo se relaciona esto con todos los demás elementos, por un lado. ¿Sí? Y otro es el problema que representa qué significa, por ejemplo, las personas que tienen triple X, que tienen XXX. ¿Sí? O que tienen XYY. O la gente que tiene solo una X en el cromosoma. Bueno, es que esos son casos, excepciones a la regla, sí, pero piensen que desde el punto de vista teórico, eso no resuelve el problema, decir que son cuestiones que salen de la regla. Hay que explicar cómo se da ese caso y explicar cómo categorizar ese caso. O sea, el hecho de que ya tenga, supongan que es una persona que no tiene, que como sucede, busquen si quieren, pero que tiene 3X, tiene una genitalidad de mujer, tiene una presencia hormonal más o menos controlada, a veces no producen óvulos y tienen características secundarias de mujeres. Ok, pero tiene 3X y la gente lo va a decir que es una mujer. Lo que quiero que se den cuenta es que a veces es arbitrario el tipo de criterio que ocupamos para determinar el sexo biológico.
¿Sí se dan cuenta? O sea, no es, por eso les digo, es el enigma del sexo biológico, no la teoría del sexo biológico. ¿Vale? Entonces, con esto más o menos para que vean cómo está la discusión. Eso no significa que el sexo biológico no sea relevante. Ojo, ahorita vamos a ver que los constructivistas tienen problemas también para explicar ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, el constructivismo, como les decía hace rato, suele decir que, por un lado, es la identidad la que se construye socialmente. Es decir, vamos a suponer que no es lo biológico. ¿Sí? Es una cuestión social. Ok. ¿Qué significa que sea social? Vean que cuando la gente dice, es una construcción social, pues está muy bonita la hipótesis, pero hay que detallar en qué consiste que sea una construcción social. O sea, ¿qué significaría que yo me podrían considerar un hombre sin contar mi cuerpo? Ninguna característica. No pueden, me tiene que definir como hombre. A ver, intenten definirme como hombre sin recurrir en absoluto a ninguna de las categorías biológicas que vimos hace rato. ¿Cómo definir cuál sería la característica de la masculinidad, de la identidad masculina? Dijimos, ese es un comportamiento típicamente masculino, es de roles y de acciones. ¿Qué acción podría ser? Póngale por ahí en el chat si alguien se anima. Y dijeran, es una característica, fuerzas, que es social, ojo, no tiene que ser natural, porque ese es el punto del constructivismo. La violencia, ¿no? Puede ser, pero así a simple vista, pues es difícil que puedan saber que soy violento, ¿no? Hasta que no me dan acciones violentas. ¿Vale? La paternidad, no tengo hijos, entonces ya les falló si puedo ser varón en ese sentido. Entonces, se fijan, el problema es que tenemos que irnos con más cuidado cuando decimos que es una construcción social. ¿Qué significa que es una construcción social? ¿Sí? Aquí algunos autores y autores han puesto justo la idea de que la construcción social se refiere a la identidad, es decir, todo el sistema psicológico que caracteriza a lo varonil, ¿sí? Es decir, que por ejemplo son más insensibles, que son más violentos, que tienden a ser más activos, pero ven cómo eso paradójicamente a veces jala mucho todavía de las teorías biológicas. ¿Se dan cuenta? Claro, la asertividad, pero vean, es bien interesante, la asertividad, el liderazgo, ya asume a veces un esquema, o más bien, ¿cómo decirlo? Como que asume un poco la explicación de lo que queremos decir. O sea, está presupuesto todo el tiempo. O sea, tenemos que decir, justo es una construcción social porque hemos asociado significados a cuerpos. ¿Sí se entiende? O sea, lo que no podemos perder de vista es que el constructivista necesita atar esas características sociales a un cuerpo, no las puede tener en lo abstracto. ¿Sí? Entonces, mi corporalidad, vean que no solamente es un cuerpo biológico, sino que es un cuerpo simbólico. Es un objeto simbólico mi cuerpo. Mi cuerpo, la barba, me asocia a características que se vinculan con los hombres, a la violencia, a la insensibilidad, a la asertividad, al liderazgo, etc. Pero es porque mi cuerpo es más que un objeto biológico, también es un objeto simbólico, representa cosas. ¿Sí? Y el estructural lo que dice es, ojo, la masculinidad no es una propiedad que tienen los cuerpos. Si decimos que es una construcción social, significa que son sistemas de relaciones que atribuyen significados a esos cuerpos. ¿Sí? Y vean, en ese sentido rebasa solamente mi psicología personal. Las instituciones pueden ser patriarcales, pues justo porque tienen una estructura que rebasa el cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? Los roles que yo ocupo, porque hay ocupaciones típicamente femeninas y típicamente masculinas. Sí, apenas, justo platicaba con Shea apenas que nos vimos, cómo se entrenan a las mujeres y a los hombres para literalmente aprender a ser hombres y mujeres. ¿Sí? Si han tenido si tienen relaciones heterosexuales usualmente, y tienen algún conflicto con sus novios, que es, oye, güey, ¿por qué no sabes hacer las cosas? ¿No? Esto es obvio que el trapo tiene que ir de este lado porque aquí se cae el agua, por ejemplo. ¿Sí? Y para un varón eso no es obvio, en sentido real no es obvio para él, porque no lo han entrenado en este sentido para que eso se convierta en algo obvio. ¿Sí se entiende? Entonces, en este sentido, las teorías estructurales lo que dicen es, son las instituciones las que van formando la idea de masculinidad y la idea de feminidad. ¿Sí se entiende? Entonces, vean, ahí tenemos como otra perspectiva que es es la más ocurrida hoy en día, pero que es compleja si se fijan ya en los detalles. ¿Qué problemas tiene el constructivismo social? Muy similar a las teorías feministas, una primera problemática que tienen las aproximaciones constructivistas es ¿qué propiedad social comparten todos los hombres, absolutamente todos, a pesar de la variación cultural e histórica? La paternidad. ¿Todos los hombres tienen que ser padres para poder ser hombres? ¿No?
La violencia, muchas teóricas se han pronunciado a favor de esto, ¿no? Pero lamento informarles, no necesariamente, de manera necesaria, desde un punto de vista lógico y empírico, no todos los hombres necesariamente tienen que ser violentos. Ojo, si uno dijera, no, es que es algo esencial en los hombres, híjole, ya estamos rayando el esencialismo biológico que tanto nos daba miedo. ¿Sí? Y si ese es el caso, además, si el hombre es necesario y esencialmente violento, pues lo siento, pero no podemos tener ninguna agenda de cambio. ¿Cómo cambiar algo que es incambiable? ¿Sí? Entonces tendríamos que aceptar que no tenemos ninguna característica social que sea necesaria para definir a los varones. ¿Vale? Otro problema que tienen los constructivistas es cómo relacionar todas estas cuestiones sociales a las cuestiones naturales. ¿Sí? Es muy interesante y muy seductora la idea de que es una construcción social. Sí, pero en la vida cotidiana tenemos muchos criterios vinculados con la problemática de la biología que no podemos dejar de lado. Hay cuerpos que están sexuados. Y eso, ojo, no implica que aceptemos la biología tal y como nos la han enseñado. Tenemos que entender la biología en su diversidad, pero hay que dar cuenta que no podemos tan fácilmente dejar de lado las cuestiones naturales. ¿Sí? Lo que tenemos que repensar es de una manera crítica las cuestiones naturales. ¿Sí? Esto ha llevado a muchos autores a la hipótesis quizá más radical del antirrealismo, pues es que entonces los hombres no existen. No existe la masculinidad ni natural ni social. Ya vimos que natural no se puede. Ya vimos que social está mucho menos. ¿Sí? Entonces, ¿no sería quizá más coherente pensar que la masculinidad es una ideología discursiva, un signo histórico, expresiones de poder, pero que realmente no existe? ¿Sí? Dos problemitas que... Es una postura súper seductora y interesante, ¿no? O sea, no existen los hombres. Ok, el único problema, o los únicos dos problemas que enfrenta el antirrealismo es primero, ok, ¿cómo hablar del dominio masculino si no hay seres masculinos? ¿Cómo hablar del patriarcado si no hay hombres? ¿Cómo hablar de la violencia contra las mujeres si no existe el sujeto? Y ojo, si no existe el sujeto varón, no existe el sujeto mujer. ¿Vale? Porque es una cuestión relacional. O sea, defino el hombre como lo no femenino y lo femenino como lo no hombre. Pero si son ficciones, pues como cada uno ahorita se presentó y se pone en el acta de nacimiento y se pone en su... Y tenemos un montón de documentos donde tenemos que poner... Y uno dirá, bueno, pues son obsesiones de la cultura, pero no existen en el fondo. Ok, pero el hecho de que tú digas que no exista no implica que la gente no te trate como tal. No implica que todo el mundo esté articulado socialmente a partir de eso. ¿Sí? Y finalmente, piensa en esto, también es una problemática, cómo crear colisiones políticas para derrubar el patriarcado si no hay sujetos masculinos. ¿Sí? Entonces, lejos de que yo les presente aquí la teoría elaborada, quería presentarles la problemática que hay en los estudios de la masculinidad. Que esto es algo que, por cierto, las feministas ya habían visto desde hace mucho y que ahora estamos repensando los varones porque nos llegó tarde un poco la revolución y ya estamos empezando a pensar estas cuestiones y de manera crítica, ideológica, con las teorías feministas. ¿Sí? Y hay autoras que no estarán de acuerdo, autores y autoras que sí estarán de acuerdo, que dirán que no existe, que dirán que eso existe, y la gente es como, ay, qué horrible, o sea, cuando uno busca la filosofía y la ciencia, lo único que hace es complicarse más de lo que ya estaba. Nosotros, ahora sí que fuimos en busca de la filosofía para buscar respuestas y nada más encontramos más preguntas, ¿sí? Pero sí, es que ese es el objetivo que tienen un poco las aproximaciones críticas desde la filosofía, es problematizar, ofrecer vías, pero sobre todo problematizar las concepciones que ya tenemos, ¿vale? Ok, entonces la cuestión del patriarcado, ¿sí? ¿Cómo entra la relación entre masculinidad y poder? De manera más o menos tradicional y canónica, una de las autoras más o menos conocidas, que es Carol Pateman, nos da un poco la definición de qué es el patriarcado, por un lado, y cómo surge históricamente el patriarcado. Si definimos de una manera muy general el patriarcado, ¿qué entenderían ustedes por patriarcado? Igual pónganme ahí en el chat, ¿qué entienden cuando dicen, ok, patriarcado? ¿Qué es? Si tuvieran que dar una definición general del patriarcado, ¿qué es el patriarcado? Ok, y bueno, nos dice muy bien, represión. ¿Qué más les trae la idea de patriarcado? ¿Qué entienden así de manera ordinaria, no de manera? El poder de unos sobre otras, eso es muy importante, ¿no? Poner unos, otras, ¿no? El poder de hombres sobre mujeres. ¿Qué más? No es examen, recuerden, nada más es análisis de las ideas que tenemos de manera general. Sistema de valores y creencias. Muy bien, Salvador. Y una más ya para que los padres mandan. Muy bien. Con estas nos vamos a ir quedando. Sistema de opresión, exacto. Estructura social en el que los hombres tienen el poder, esta es mucho más precisa, y no las madres. Entonces, de manera general, usualmente se piensa el patriarcado, piensan como un sistema donde sistemáticamente los varones tienen el poder
no hemos definido si es político, si es social, sino el poder en general por encima de las mujeres. O de manera relacional, donde las mujeres sufren o están subordinadas del poder que recae en los hombres. ¿Vale? Entonces vean, los elementos que podemos resaltar en la definición es una definición vinculada con la diferencia sexual y otra relacionada con el poder. ¿Sí? La diferencia sexual es una diferencia de poder. Y esa diferencia de poder se traduce de manera estructural. No solo es en este caso o en el otro, sino que está sistemáticamente reproducida en todos los aspectos de la vida. ¿Vale? No solo es en la casa, en quién se distribuyen las labores del hogar, sino quién gana más, quién gana menos, a quién la violentan más en el ámbito público, quién está sujeta a violaciones, etc. ¿Sí? Y el punto es que sistemáticamente todas las mujeres estarían subordinadas a ese otro grupo que llamamos los varones. ¿Sí? Espero que hasta este punto por lo menos haya resultado un poco evidente lo complicado que fue la primera parte, ahora traducido esta segunda parte. ¿Dónde colocamos a esas todas las mujeres si no hay un sujeto identitario y único que podemos llamar las mujeres? Como tampoco hay ese sujeto identitario que podemos llamar los hombres. ¿Sí? ¿Ven? El problema de hace rato es, si no hay un sujeto varón, ¿cómo decir que son los opresores? Y ahorita van a ver que por algo muchas teóricas y teóricos han propuesto algunas vías para que no se nos cuelen todo este tipo de cuestiones políticas. Entonces, una propuesta que tenía Carol Pateman era entender justo el patriarcado como una relación de política de un contrato sexual. ¿Sí? Y lo que ella narra, digamos, de manera general, nomás para que tengan la idea, es a partir sobre todo de la modernidad, la distribución del patriarcado se entiende, por ejemplo, en Roma como la ley del pater familias, el padre de la familia que es el que gobierna la familia. ¿Sí? Y ahí tiene la autoridad. ¿Vale? Incluso piensen, el derecho romano establece el patrimonio de padre a hijo. O sea, la herencia se hereda así, el nombre, piensen, hasta poco se puso en discusión por qué se tenía que heredar el apellido del varón, pero es porque era una herencia en ese sentido patriarcal del derecho romano, literal. ¿Vale? Lo que dice esta autora es, ok, vamos a suponer que en el mundo clásico esa idea tenía sentido. El patriarcado estaba vinculado con el pater familias. Sin embargo, en la modernidad, donde están las grandes ideas de igualdad, ¿por qué seguimos hablando de patriarcado? ¿Por qué se supone que si ya estamos en una época democrática, sigue existiendo el patriarcado? Incluso dirán autoras como Rita Segato, como María Lugones y otras autoras, el patriarcado es peor hoy en día que antes. ¿Cómo explicar que el patriarcado sigue existiendo si ya no existe la sociedad romana en ese sentido estricto? Ya no hay, si no se organizan por familias. Unos dirán, porque sigue, en principio, además, esa estructura dentro de la familia, pero porque además, que eso es el punto de Pateman, la sociedad moderna lo que pasó es de la sociedad o la familia patriarcal a la sociedad patriarcal a través de la idea de ciudadanía. ¿Sí? Los ciudadanos varones ahora se ven como fraternos. ¿Vale? Fraternidad, la idea de hermandad, son los varones que protegen lo público y las mujeres quedan en el ámbito privado. Entonces, la discusión que se da hoy en día alrededor del patriarcado es, primero entender, esto es algo que da Kate Manne en su texto sobre misoginia. El patriarcado, lejos de lo que entendamos de manera específica, podríamos entender que tiene dos factores. Un factor normativo, es decir, una serie de normas legales, institucionales y sociales que nos dicen qué es ser mujer y qué es hombre, cómo tratarnos a mujeres y a hombres, y a los que son no hombres y no mujeres. Y sistemas ideológicos, ¿sí? Que justifica que hombres sean hombres y mujeres sean mujeres. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un aspecto de ideas y aquí hay un aspecto de normas. Y es muy importante que el patriarcado tenga esos dos elementos. ¿Sí? Nos dice el sistema ideológico que, por ejemplo, solo hay hombres y mujeres, que hombres y mujeres se reproducen, que hay familias nucleares, etcétera, y que hombres, en estas teorías, son superiores a las mujeres. ¿Vale? Eso justifica que las mujeres tengan salarios menores, que tengan puestos subordinados, que tengan solamente cuestiones del hogar, que tengan cuestiones estereotípicas. ¿Se dan cuenta? Son dos sectores del patriarcado. El patriarcado no solo, y ven que es muy importante porque si uno solo toma en cuenta el sistema ideológico, la gente dice, ¿cómo acabamos con el patriarcado? Pues con mejor educación, porque cambiamos las ideas. Sí, qué bonito, pero si las instituciones no cambian, pues por más que cambien 20,000 ideas, la gente va a seguir reproduciéndolo sistemáticamente. ¿Sí? Este ejemplo que me encanta ponerlo. Imagínense una pareja muy comprometida con la igualdad y dice, ok, heterosexual, vamos a tener un hijo y vamos a compartir las responsabilidades, etc. Entonces, a nivel ideológico se han deconstruido en términos de género. Supongan que ya tienen el hijo, tienen un trabajo similar, ganan lo mismo. A la hora de pedir
la cuarentena se lo dan a la mamá, pero el papá dice, ok, pues yo me quiero quedar por lo menos otros 20 días con él. Pide la cuarentena en su trabajo y le dicen, no señor, pues usted no es mujer, ¿cómo le voy a dar cuarentena? Oye, pero es que yo quiero atender a mi hijo, me importa poco. Oiga, pero es que mi esposa y yo, qué bueno que su esposa y usted piensen eso, aquí en esta institución no consideramos que eso sea válido. Y entonces no le dan la cuarentena. ¿Sí? Ok, vamos a poner que no les dio la cuarentena. Perfecto, ya pasa el tiempo, ya tiene el niño una edad suficiente para ir a la guardería, y entonces pide, la mamá muy inteligentemente dice, mira, pero es que en tu trabajo te dan servicio de guardería y en el mío no hay. ¿Qué te parece si tú te llevas al niño y lo das en la guardería? Perfecto. Lo ponemos en la guardería. Llega el papá y dice, quiero meter a mi hijo en la guardería. Muy bien, ¿cuándo podría venir la mamita para que lo inscriba y lo traiga? No, voy a ser yo. Híjole, ¿qué cree? Que aquí los papás no pueden traer a los hijos, solo las mamás. ¿Sí se entiende? O sea, lo que quiero que se den cuenta es que está muy bonito si todo lo cambiamos a nivel ideológico, pero si las instituciones no cambian, no es suficiente los cambios ideológicos. ¿Sí? O sea, el patriarcado podemos desideologizarnos, por decirlo así, deconstruirnos ideológicamente, pero si los sistemas normativos siguen siendo los mismos, no tiene mucho caso. Igual al revés, puede haber una reconstrucción institucional y ahora hay que meter una paridad de hombres y mujeres, ahora comunidades de minorías sexuales, personas homosexuales, transgénero, etcétera, y las personas las siguen tratando de manera hostil, pues no sirve de nada tener instituciones que hayan cambiado. ¿Vale? Entonces vean, el patriarcado tiene esos dos puntos, ¿sí? Es un sistema normativo, pero también es un sistema ideológico. Y bajo esa perspectiva podemos dar cuenta de las principales problemáticas y discusiones, yo diría, que se dan alrededor del patriarcado. ¿Siempre ha existido el patriarcado o es algo que es relativamente moderno? Muchas autoras, por ejemplo, en este texto, no se me olvidó la autora, pero es este texto de Susan Brown Miller, en Against Us, dice, el patriarcado es una cuestión que viene con el origen de la cultura. ¿Sí? Esto es tan antiguo como la cultura misma. Otras autoras, como Segato y Lugones, dicen, hay que matizar. Siempre ha existido la subordinación de las mujeres, pero esta letalidad del patriarcado solamente existe con el mundo moderno, a partir del siglo XVIII, con los procesos de colonización. ¿Vale? Entonces ahí todavía hay una discusión sobre si el patriarcado siempre ha existido, si siempre es el mismo. Greta Segato propone la distinción entre patriarcado de bajo impacto y de alto impacto. Si el patriarcado moderno es de alto impacto y es la letalidad mayor que hay, y en el de bajo impacto, pues justo como su término dice, sí hay una subordinación, pero no es tan letal como en el mundo moderno. ¿Sí? Para ese ejemplo ya pone, es muy interesante el caso que ponen unas comunidades en Brasil, se da cuenta que los feminicidios en unas comunidades indígenas en Brasil aumentan de manera brutal durante un año. Entonces la contratan, el gobierno de Brasil le dice, oye, resuélveme este caso, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué notas en esto? Y ella se da cuenta que el aumento de los feminicidios en esta comunidad se debe a que, por decirlo de alguna manera, esta comunidad empieza a adoptar muchas de las prácticas que hay en las ciudades urbanizadas. ¿Sí? O sea, digamos, la civilización, la modernización de las cosas trae consigo la violencia letal que sufren las mujeres. Si se entiende, piensen, en las urbes es donde más se matan mujeres. Piensen en Ecatepec, toda la zona conurbada del Estado de México, es una cantidad brutal de feminicidios y son urbanizadas. ¿Sí se entiende? Entonces ahí estas autoras se dan cuenta que la colonización es la que trae consigo el patriarcado. Otro problema, ahorita les voy a pasar, que es la famosa rueda de Patricia Hill sobre la opresión, es, si nos damos cuenta, la cuestión del patriarcado, el problema es que puede oscurecer otro tipo de opresiones. O sea, tenemos que tomar el patriarcado y también entender los otros tipos de opresión. ¿Sí? Ahorita voy a ponerles con la rueda, les va a quedar más claro, pero esa es la idea, es cosa que dice Angela Davis en su texto sobre raza, clase y sexo, analiza la cuestión y dice, ok, vamos a asumir la discusión que dieron las feministas blancas norteamericanas en los 60 sobre la situación de las mujeres. Ellas describían que la situación del hogar era como una prisión porque no podían querían ir a la universidad y no podían, entonces estaban recluidas en sus casas, y entonces había una opresión. Y dice, está muy bonita la historia de la opresión de las mujeres blancas, pero las mujeres negras no sufrimos esa opresión, porque siempre vivimos trabajando como a la par que nuestros maridos. ¿Sí se entiende? Incluso ya dice, las ideas que las primeras feministas blancas tuvieron de asociar la opresión femenina con la esclavitud es porque vieron nuestra situación en los campos algodoneros, porque vieron nuestra situación en el apartheid en África o en la época Jim Crow en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, vean, el tipo de opresión que sufre una mujer en un plantío algodonero en el sur de Estados Unidos no es la misma opresión, y no estoy diciendo que sea menor o mayor, es diferente el tipo de opresión que ella sufre. ¿Sí? Porque ella sí trabaja, piensen, la mujer racializada como negra, como afrodescendiente,
nunca fue asociada como que es tibia, como que es sensible. No, 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 ella hacía los mismos trabajos que el varón. Y aparte, cumplía con los caprichos sexuales del capataz. Entonces, su historia de opresión es diferente. Ahora imagínense si agregamos otras condiciones. Agreguemos la discapacidad, agreguemos la natividad donde nacen, el tipo de lengua o lenguaje que hablan, el tipo de religión que tiene, ¿sí? O sea, se agregan opresiones y se agregan matrices. Por eso, en lugar de patriarcado, Patricia Hill opta más bien por matriz de dominación, ¿vale? Son múltiples opresiones en distintos sentidos. Y finalmente, las reacciones, muchos autores, por ejemplo, Agustín Laje y algunas betas conservadoras, suelen decir que el patriarcado como tal, por eso no existe, ¿vale? Quizá aquí lo único que no me gusta de esas aproximaciones, en general, Michael Levine es todavía peor. Dice no solo que hoy no vivimos un patriarcado, sino que vivimos realmente un matriarcado. Y que quienes están, esto está de risa, pero quienes realmente sufren hoy de manera sistemática y brutal son los varones blancos europeos ricos. Son los que más sufren hoy en día, ¿vale? Pero es quizá un poco para que veamos cómo incluso surgen estas posturas en reacción a las propuestas feministas, ¿vale? Y aquí les traigo como esta ruedita, la pueden buscar, ya es muy, muy famosa, la rueda de la opresión de Patricia Hill. Vean, por lo menos, todas estas formas de arriba las podemos considerar como las características aceptadas, que son invisibles, que son un privilegio, todas las formas de discriminación alrededor de esas líneas y todas las formas de opresión que hay, ¿sí? Piensen, el genderismo es pensar que solo hay masculino y femenino, ¿sí? En su contraparte, la gente que no es masculino y femenino sufre un tipo de opresión. ¿Por qué? Porque esto que llamamos genderismo es asumir que todos o bien somos hombres o bien somos mujeres. El androcentrismo, es decir, que los varones, nuestro mundo se construye. Entonces, ¿cuál es la contraparte? Pues la falta de las oportunidades para las mujeres. ¿Cuál es? Androcentrismo. Lo mismo, las personas blancas, el racismo, las personas de origen europeo, eurocentrismo, heterosexismo, el ableism en inglés, pero el capacitismo, pensar que las personas que tienen capacidades tienen privilegios, las personas con discapacidad, pues justo están en una situación de opresión. La parte del elitismo, la parte de la edad, piensen que hay una especie de obsesión por las personas jóvenes. Sí, incluso al ratito ya no me va a dar tiempo, pero en los estudios de discapacidad se habla mucho de la relación entre las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, ¿sí? A veces se suele equiparar discapacidad y vejez, por ejemplo, ¿sí? De lenguaje, una cosa que me pasó hace poco, relativamente poco, y que me empecé a dar cuenta que me fastidiaba, soy medio obsesivo con los videojuegos, entonces de repente estoy jugando en línea, y es muy interesante, pero sistemáticamente siempre hablan las personas que hablan inglés, asumiendo que todo interlocutor que tienen es en inglés. Empiezan a hablar inglés como si fuera el lenguaje base, ¿no? Y es, a ver, ¿por qué asumes que yo tengo que hablar inglés para poder comunicarme contigo? De hecho, el juego, por ejemplo, está justamente diseñado para que no hablen los jugadores y con puras señas, por decirlo así, por puras señales podamos ponernos de acuerdo. Pero es muy interesante que sistemáticamente las personas asumen que tengo que hablar inglés, ¿vale? El colorismo, es decir, que lo que es más claro está por encima del oscuro. La religión, hay ciertas religiones que tienen como una cierta preponderancia, y esta beta muy interesante que se llama pronatalismo, ¿sí? La idea de que las personas que tienen hijos son superiores o tienen un tipo de privilegio sobre las personas que no tienen o que son infértiles, que deciden no tener o que son infértiles, ¿vale? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es cómo la noción de patriarcado se conecta con otro tipo de opresiones, porque la noción de feminidad misma se relaciona con otro tipo de identidades. Si las mujeres se relacionan con la pluralidad, el poder también se ejerce de manera plural y se recibe de manera plural. A ese aspecto uno quizá tendría un problema con el patriarcado y la masculinidad. Ya estamos por finalizar. La pregunta es si el patriarcado es idéntico con la masculinidad, ¿sí? Muchas autoras han dicho que sí. Vean que el problema de esta identificación es si asumimos que el hombre y el patriarcado son exactamente lo mismo, habría que repensar otra vez primero qué es el hombre para quizá poder entender el patriarcado. ¿Sí? Aquí nos mete otra vez el problema de los existencialistas biológicos y culturales. Ok, está bien, el patriarcado es esencial de los hombres. ¿Qué significa? Que es una propiedad que yo tengo en mi cuerpo, en mi biología. El patriarcado viene en la construcción social. ¿En dónde está el patriarcado? ¿En dónde viene el poder político? ¿Vale? Y el otro problema es, vamos a asumir entonces que no tiene identidad. Ok, entonces significaría que no hay patriarcado porque no hay hombre. Entonces, ven, son dos posiciones que son extremas. ¿Vale? Y finalmente, quizá con esto vamos cerrando. Si surge algo más, pues lo vamos explicando para respetar el tiempo. Lo que propone Ray Connell en su texto sobre patriarcado
es que quizá lo que podríamos decir es que no todos los hombres tienen la misma relación con el poder y el patriarcado. Y ella propone estas 4 divisiones en las cuales los hombres se pueden relacionar con el poder en el patriarcado. Hegemonía, y es donde viene el famoso término de masculinidad hegemónica. Piensa en el sentido Gramsci cuando habla de la hegemonía. La hegemonía es una ideología que se hace generalizada en una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando todo el mundo la comparte, se convierte en una ideología hegemónica, ¿vale? Entonces, lo que dice un poco Connell es la masculinidad hegemónica, es la idea de que un cierto tipo de masculinidad es la que gobierna y recibe todo el poder político, económico, financiero y de todo tipo, todos los dividendos del patriarcado, ¿sí? Y vean que el punto es ese, si hacemos caso de lo que decía al principio, que tenemos que hacer un estudio histórico de la masculinidad, no siempre la masculinidad ha sido la misma la que recibe los beneficios. La masculinidad, por ejemplo, del el caballero medieval no es la misma que la del empresario moderno o la del ciudadano griego. Ahora, si lo variamos geográficamente, no todos los hombres tienen ese poder hegemónico. Las hegemonías van cambiando histórica y culturalmente, ¿sí? Pero sí podemos aceptar que hay una tendencia a que se hegemonicen esas masculinidades. Otras relaciones de subordinación. Piensen que si bien algunos hombres homosexuales gozan de los dividendos del patriarcado, también gozan de no gozan, sufren la opresión de ciertas reglas del patriarcado. ¿Sí? Piensen justo en cuando no les dan a los hombres homosexuales ciertos trabajos por su orientación sexual. Entonces uno diría, ¿él es un benefactor del patriarcado? Sí, en cierto sentido, pero en otro sentido no. ¿Vale? Lo mismo en la relación de complicidad. No por el hecho de tener un privilegio significa que soy opresor en ese mismo sentido. ¿Sí? No podríamos decir que la persona, por ejemplo, un albañil de Iztapalapa, de Catepec, que trabaja 20 horas, goza de los mismos dividendos del patriarcado que el empresario, que Steve Jobs. Bueno, Steve Jobs está muerto, pero Jeff Bezos, por ejemplo. O sea, sí es cierto que forman parte del sistema patriarcal, sí es cierto que gozan, pero dice Rain Connell, es cómplice en ese sentido porque goza de algunos privilegios, pero no es el representante de la masculinidad hegemónica. Sí, de hecho, lo que ella dice muy interesantemente es las críticas al sistema patriarcal surgen de estas masculinidades que son disidentes en alguna medida y cómplices también al mismo tiempo. ¿Sí? Y finalmente la marginalización se relaciona con esas masculinidades racializadas y de clase. ¿Sí? No todos los varones que son no blancos gozan de los mismos dividendos. Piensen cómo está racializada la estructura social. No todos los varones ocupan las posturas de liderazgo en las empresas, ¿eh? Analicen sus instituciones, analicemos el TEC de Monterrey. Muchos de los líderes son personas blancas, estudiadas, ¿sí? Que eso es otra, el literismo, que es lo que llama Sloterdijk. Las personas que hacen el aseo casi siempre son personas morenas, personas que asociamos con etnias indígenas. No todos los varones gozan de los dividendos del patriarcado, o de todos los dividendos. Entonces, quizá en esa medida cabría, quizá vamos cerrando, salvo que surja alguna pregunta específica de la presentación, si no, creo que con esto bastaría quizá para respetar los tiempos que habíamos acordado y por la lluvia que ya se pone por aquí. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho la invitación, que tengamos un espacio para reflexionar y ahorita esperemos preguntas, diálogo, etc. Hay una pregunta por aquí por parte de Sheila. No sé si quieras abrir el micrófono, Sheila, para que nos digas bien cómo la pensabas. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí. Gracias, doctor. Mi pregunta va sobre las ideas de las definiciones políticas y necesarias que hacías sobre el reconocimiento de las diferencias binarias entre hombre y mujer, ¿no? Y lo que yo quería preguntarme, en algún momento también proponías que podríamos, pues que ya no hubiera la necesidad de hombre-mujer. Y aunque lo dijiste, me gustaría que profundizaras más. Si es posible que exista un mundo donde no hay esta jerarquía, donde efectivamente no hay hombre-mujer, sino que nos pudiéramos tratar como iguales, sin necesidad de roles, y que nos dijeras, pues, cómo lo podríamos articular, esto es posible, y de alguna manera pueden desaparecer esos roles, o sí son necesarios para la vida diaria. Quiero poner rápido un ejemplo que seguramente le brincará a muchas mujeres, ¿no? Pues las mujeres son las que tienen hijos, finalmente hay una definición ahí biológica, parece importante. ¿Cómo articular un mundo donde fuera posible no tener estas definiciones binarias? Ok. Muchas gracias, Shey. Aquí quizá aprovecho también la invitación que me había hecho la doctora Marina justo para un seminario y una presentación, en donde justo
el artículo que intenté como escribir para esa ocasión se llamaba El futuro del género y la raza, ¿sí? Y ahí justo lo que trataba un poco de, por lo menos, dibujar a la discusión sobre qué nos lleva primero a pensar que sería necesario que dejaran de existir el género y la raza. Por un lado, ¿qué nos lleva a pensar si eso es posible, si eso es deseable y si eso es factible? ¿Sí? Y un poco lo que yo proponía es, otra vez, es una discusión que no termina ahora, ¿sí? Que tenemos que seguir ofreciendo argumentos, tanto por un lado como para el otro, ¿sí? De manera específica, ahora que leí hace poco a un autor se llama Masculinidades Teorizadas, y lo que él sostiene es algo que se me hizo muy, muy interesante. La idea de que tenemos que desechar la idea de hombre y mujer significa aceptar que la idea de hombre y mujer es hegemónica hoy en día. O sea, es aceptar que siempre han sido las mismas otra vez y que nunca han tenido luchas y reconfiguraciones. Y lo que dice este autor es que más bien la masculinidad es un concepto que siempre está en lucha y en pugna, ¿sí? Habrán manifestaciones hegemónicas, pero al mismo tiempo siempre está en pugna la masculinidad. Entonces, si quisiéramos como atajar bien la duda de manera directa, ¿es posible un mundo sin género? Yo lo que diría, desde hace mucho he tenido esa perspectiva, que a veces tengo este como contacto con el antirrealismo, creo que durante un tiempo va a ser necesario tener la categoría de hombre y mujer. ¿Por qué? Sobre todo por cuestiones políticas. A veces algunas feministas han llamado género por coalición, ¿sí? O sea, si bien no es biológicamente posible la feminidad ni la masculinidad, para proyectos de coalición política a veces parece que sí podría ser necesaria las nociones de mujer, por ejemplo. ¿Cómo hablar de derechos de las mujeres si no existe el sujeto mujer? Si ya tendríamos que desechar la categoría de mujer. ¿Cómo hablar de patriarcado si ya no existe el patriarcado? Es un poco lo que a veces se le señala a los antirrealistas. Está bien que tú tienes mucha razón en que hay que eliminarlo, pero uno, no lo puedes eliminar de la noche a la mañana. O sea, no puedes decir mañana ya, se acabó. Es como caer en una ingenuidad un poco individualista, decir, como yo ya no lo voy a hacer, que se termine, ¿no? Como les decía hace rato, hay cambios institucionales. O sea, tendríamos que hacer cambios de fondo, y todas estas discusiones que se dan hoy en día, piensen un poco cuando por ahí decían que se invitaba a que ya no se dijera padres y madres, sino gestores, ¿no? O gestores de vida, o un concepto un poco más neutral, ¿no? Es igual, a lo mejor eso quizá de repente puede ayudarnos por lo menos a discutir si es factible, ¿no? Y ver si con cambiar ese tipo de términos en verdad cambian las cuestiones, porque ese es el punto, no solamente desaparecer los términos, órale, vamos a desaparecer del diccionario la palabra hembra, la palabra macho, la palabra mujer y la palabra hombre. Si esas desapariciones teóricas no se traducen en cuestiones institucionales, en cuestiones estructurales, no vale la pena quizás hacerlo. Quizás eso no estoy diciendo que no implica que lo podamos pensar, pero creo que debemos de tener en mente que esos cambios deben verse reflejados en las vidas de las personas, ¿no? Yo no sé si más o menos respondió por ahí. Gracias. No sé si hay alguien más por ahí o en el chat. Recojo por ahí. Tenemos una pregunta de Cintia Castro. Vale. Dice, ¿cómo podemos desmontar estos cuestionamientos y discusiones, más allá de la academia? Democratizar, ¿no? Ajá. Es decir, ¿cómo podemos hacer que las masculinidades se cuestionen al tomar decisiones de la construcción de una primaria pública o al establecer políticas para empleados en una empresa tradicional? Ok, esa sí es una cuestión que es muy compleja y que tiene que ver a lo mejor con lo que a veces se suele llamar como la división social del trabajo, ¿sí? Esta es una cuestión, quizá una opinión muy, muy personal. La liga entre academia y gestión pública o activismo político, creo que es una cuestión compleja porque habría que ver cuál es el rol que debe tener el académico y el intelectual, si uno lo quiere decir así, o la intelectual, en el ámbito público, ¿sí? O sea, ¿cuál sería nuestra labor como gestores de conocimiento? Ir a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, escucharlos, tratar de abrir foros. Quizás es una cuestión que uno diría, como siempre, ¿no? Estas soluciones de intelectuales, de abrir foros, la educación, etcétera, pero tendría que ver con el ámbito de actuación política que uno considera relevante para uno mismo. Sí, habrá personas que también tienen asociaciones y que con esas asociaciones trabajan, pero quizá en mi punto muy específico, creo que es una gran pregunta de Cintia, yo diría que es establecer los puentes con esas asociaciones civiles. La academia tiene esa obligación, ¿sí? Lo que está haciendo, por ejemplo, quizá por echarle flores, pero sí, lo que está haciendo ECFLORI es
por ejemplo, entre muchas asociaciones, tratar de tender puentes entre academia y asociaciones civiles, entre la vida cotidiana y la academia. O sea, creo que ese problema de la masculinidad no es una cuestión exclusiva de las teorías de la masculinidad, es un problema de las academias en general. O sea, cómo hacer que el conocimiento que se produce en las academias tenga un impacto en la vida social. Además, eso presupone que las academias tienen la respuesta a esos problemas, cuando a veces las comunidades ya tienen, lo que dice Rita Segato, las comunidades a veces ya tienen esas soluciones, y lo que haríamos aquí, quizá me colgaré un poco de lo que dice Rita Segato, quizá los intelectuales tenemos que ser intelectuales a demanda, ¿sí? O sea, lo que tendríamos que hacer es, una vez que la comunidad nos demanda una problemática, ver cómo podemos no solucionarlo, sino dar ciertas pistas, ¿no? Quizá tendríamos que ser intelectuales a demanda. No sé si con eso, espero más o menos le haya dado algo de luz a Cintia. Creo que está la doctora Marina. Sí, Doctora yo Marina, tengo, ¿me lo puede decir? sí, tenía la mano levantada. Primero que nada quiero comentar que precisamente estos foros, este documentarse, este leer, creo que nos hace ver lo complejo que es, ¿no? Las diferentes aristas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Creo que algo del planteamiento que haces, Luis Moisés, tiene que ver con una visión como muy binaria del mundo, ¿no? ¿Es biológico o es cultural? ¿Es hombre o es mujer? ¿Es o no es? ¿Sí? Como esta visión muy cientificista de que las cosas son o no son, ¿no? Y creo que parte de lo que se está revelando es que pues así no es, ¿no? Necesariamente así no es, ya desde lo biológico dices, pues no hay hombres y mujeres, sino hay más variedad que sí es, que no es anormal, que no es una enfermedad, que no es una distorsión, sino que así se muestra en la naturaleza, ¿no? Y yo apelaría más a esta idea de Kant de que los seres humanos somos una tensión, es decir, somos una insociable sociabilidad. O sea, no somos ni razón, ni animal, ni individuo, ni naturaleza, sino somos esta tensión entre diferentes fuerzas. Y en ese sentido, yo retomo la noción que dijiste de que eres un cuerpo simbólico, es decir, ni eres solo cultura, porque la cultura se da sobre realidades, sobre cuerpos, ni eres solo cuerpo, sino eres un cuerpo significativo. Y quizá sea cierto esto de que pues lo que no se nombra no se ve, pero también lo que se nombra se etiqueta. Claro. ¿Sí? Y entonces, de pronto siento esto de que se ha caído, tanto en el feminismo como en el estudio de las nuevas masculinidades, se ha caído en un nominalismo, en querer nombrar todas las variedades. Y entonces, pues ya nos hacemos una de bolas porque ya no sabemos de tantas etiquetas que hay. Si es identidad de género, si es identidad sexual, si es sexo, si es género, si es identidad o si es expresión, si es interés o atracción. O sea, ya no sabemos de qué estamos hablando porque ya hay tantas palabras que esto es una torre de Babel. Mi inquietud va hacia, bueno, eso realmente nos está ayudando cuando el lenguaje es abstracción, el lenguaje reduce la complejidad. Y si queremos una palabra para cada individuo, pues vamos a tener miles de millones de palabras porque todos los individuos somos distintos. Todos los individuos que han existido y que existen y que seguirán existiendo, pues son infinitos. Entonces el lenguaje sería infinito y entonces pues no habría comunicación, no habría nada. Entonces, ¿no será que de pronto este camino que se ha tomado por nombrar las cosas está distrayéndonos del verdadero problema, que es el problema de la dominación, sea de quien sea? Y pues no sé, creo que estamos como en un callejón sin salida con estas diferenciaciones, ¿no? Ok. Excelente, Marina. Muchas gracias por los comentarios.
quizá nada más voy a dar como dos, no sé si respuesta más bien como un diálogo en dos sentidos. El primero es, que eso ya lo había dicho en otros lugares, me gusta mucho decir que, en efecto, lo que me gusta de estos foros es que justo nos planteamos más bien problemáticamente las cosas, no venir a decir este problema ya está resuelto, sino mi visión quizá formativa es siempre problematizar, ¿no? Entonces está ese meme, ¿no? No sé si lo han visto, es feo contar un meme porque pierde la gracia, pero está como el caballo de Troya, ¿no? Y entonces afuera dice plática sobre masculinidades, teoría sobre las masculinidades, y adentro, engañando, dice clase de filosofía, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre hacemos eso los filósofos. Decimos que vamos a dar una capacitación, decimos que vamos a dar un taller, pero en el fondo siempre son clases de filosofía, porque cuando salen, no salen diciendo, sí, ya estoy seguro de lo que es el género, es de, ching, ya no entendí nada, ya no sé qué es el género, ya no sé qué es el sexo, pero porque el objetivo a lo mejor del intelectual, la demanda es justo, yo les digo a mis alumnos, me gusta mucho esa expresión que inventé hace poco, es provocar terremotos cognitivos, ¿sí? Hacer que se siembren nuestros edificios teóricos, nuestros edificios de opinión, nuestros edificios de creencias, y hacerles, si no se tiran por completo, por lo menos que existan fisuras en nuestros edificios teóricos, ¿sí? Entonces la filosofía tiene como objetivo generar terremotos cognitivos, y en esa medida lo que he tratado yo, por lo menos cuando empecé a encontrarme con las teorías de género, que quedé fascinado desde hace mucho tiempo, es ver que era muy compleja más allá de lo que yo creía. O sea, yo cuando entré pensé que era una cuestión homogénea, fácil de atajar, y cuando empecé a meter los problemas dije, no, es que esto es más plural de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, en esa medida un poco, siguiendo justo esta opinión de Marina, en efecto, siempre he querido, y creo que los espacios siempre deben ser de esa manera, foros de discusión, no espacios de hegemonías, de espacios de, no sé, de dogmatización, sino de problemáticas, ¿no? Y ahora, en el segundo punto, que es una cosa muy interesante que dice Marina sobre el nominalismo, un punto, si hay una tendencia nominalista en la sociedad contemporánea a tratar de nombrar absolutamente todo. Uno, dos, si ese nominalismo es más perjudicial que benéfico, porque al final de cuentas quizá lo que hace es separar tanto las cosas que ya no hay puntos de unidad, ¿sí? Y quizá esa pregunta a mí me gustaría como enfocarla desde la perspectiva que tiene Judith Butler en Undoing Gender, en Deshacer el Género, en donde ella habla del concepto de habitabilidad, ¿sí? Ella dice, hay un problema, y que justo tiene que ver con lo que dice la doctora Marina de la modernidad. La modernidad tiene una obsesión por etiquetar todo. Más, menos, blanco, negro. Incluso si empieza a nombrar pluralidades, las empieza siempre a contraponer todo el tiempo, ¿sí? Entonces este exceso lo que hace, se fijan, es categorizar. Al final de cuentas seguimos categorizando. La categoría, sí, LGBTIQ+, las que se agreguen, o sea, seguimos en este impulso categorizador de la modernidad, ¿sí? Y es un problema porque las categorías generan exclusiones. O sea, ¿cuál es el problema de la categorización? Que si ustedes generan una categoría, generan una exclusión por definición. Si ustedes generan la categoría de heterosexual, generan la categoría de homosexualidad como una categoría de opresión, una categoría que incluso es invisible a veces. Ok, aceptamos la categoría de homosexualidad. Ok, la categoría de bisexualidad queda recluida. Ok, aceptamos la bisexualidad. Ok, la categoría de asexualidad queda recluida. Entonces, cada categoría oscurece y oprime otras zonas donde no están categorizadas, ¿no? Ese es un problema teórico. Sin embargo, lo que se da cuenta Judith Butler es que el problema, que eso lo dijo también la doctora Marina, es si no hacemos visibles ciertas problemáticas, justo siguen en la oscuridad y siguen siendo factores de opresión. O sea, si no hubiera existido la categoría de homosexual, nunca hubiéramos entendido que hay una parte de la comunidad que está siendo oprimida por cuestiones de su orientación sexual o de su modo de vida. ¿Sí? En efecto, o sea, es una paradoja. Creo que justo lo que me gustaría es ver la paradoja que hay ahí. O sea, lo que dice Butler es, lo que quizá tendremos que tratar de hacer es justo lo que a lo mejor sería contrario a lo que se pensaba aquí, es seguir categorizando, ¿sí? Porque justo el problema es que hacemos visibles las tensiones que hay entre las categorías, ¿sí? O sea, ¿por qué ver que la pluralidad de categorías es un problema? A lo mejor ya para cuando tenemos que articular coaliciones es un problema. Y vean, eso se reproduce brutalmente en las coaliciones que hay entre las comunidades minoritarias, ¿sí? Ahora las pugnas que hay entre comunidades de feministas y comunidades trans, por ejemplo, ¿no? Algunas comunidades feministas no aceptan a las comunidades trans en las marchas, y no son las marchas, incluso como definición de mujer, dicen, ustedes no son mujeres porque no cumplen con una sexualidad típica de las mujeres, ¿no? Porque son personas que son varones, que se están metiendo en el movimiento y están tratando de desligarlo. Y digo, lo que se me hace a veces, y es como complejo, porque uno entiende las razones de una y de otra postura, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en las discusiones que se dan entre los activismos gay y los activismos lésbicos. Muchas mujeres lesbianas se han quejado de que el activismo gay ha oscurecido por completo las prerrogativas que tienen los movimientos lésbicos, ¿sí? O sea, la gente piensa homosexual y piensan
todos los paradigmas de la masculinidad. ¿Sí? Entonces, como ahí dice, los hombres homosexuales siguen disfrutando de los dividendos del patriarcado. O sea, ¿dónde quedan las exigencias de las mujeres lesbianas? No son las mismas que tienen los hombres homosexuales. ¿Sí? Ella piensa, por ejemplo, Martin Freire, que la teoría queer le hizo mucho daño a la teoría lésbica. Entonces, vean, son dos comunidades que las metemos en la comunidad de diversidad, pero que están en pugna. ¿Sí? Y quizá lo que tenemos que aprender a entender es que tendríamos que quizá valorar la diferencia y tratar de resolver el conflicto. O sea, yo creo que por sí mismo esto lo tiene José Medina en un texto que se llama Epistemología de la Resistencia, y él dice que hacer epistemología de la resistencia es todo el tiempo ver el disenso y no el consenso. Generar fricciones en lo ya existente. O sea, si ya dijimos que es esto, ahora hay que ver la alternativa, hay que ver las problemáticas. Sí, creando coaliciones, pero siempre teniendo en cuenta el disenso. Ojo, que eso no implica la violencia. O sea, el disenso no es lo mismo que la violencia. Es empezar a ver estas características que se asocian con lo no único, con lo no igual, como virtudes epistémicas. Resistirse es justo tener la fricción epistémica, ¿no? Entonces, quizá por ahí iría. Creo que hay otras dos preguntas para aprovechar el tiempo. Muchas gracias, Marina. Y aquí hay una pregunta, dice, tengo una pregunta. ¿Qué juguetes entonces podemos darle a los niños para evitar construir un género a partir de la crianza? Ok. Una preguntaza que, como les digo otra vez, habría que, o quizá les voy a dar una respuesta horrible que va a ser muy desagradable. No voy a poder darles como respuestas muy específicas, ¿sí? O sea, tendríamos que pensar muy bien cómo se da la idea, qué tipo, o sea, obviamente en la práctica cotidiana dice, sí, filósofo, pero yo en la vida cotidiana le doy o no le doy a mi hijo la Barbie, ya, fácil. O sea, no compliques las cosas, pero justo lo que quizá quiero que se lleven es que analicemos por qué le damos un objeto o le damos otro objeto. Si usualmente pensamos que con una u otra cuestión se soluciona, ¿no? A lo mejor ahorita les digo, denle juguetes neutros, ¿no? ¿Qué es un juguete neutro? ¿Qué pasa si de repente la niña quiere jugar con una muñeca? ¿La vamos a castigar porque quiere jugar con una muñeca y es parte del patriarcado y la está reproduciendo su maternidad desde niña? Es complejo. Además, justo lo platicaba disculpen, no es como ya apenas ya tiene mucho tiempo que no nos veíamos, estuvimos platicando varias cosas y justo decía, ¿no? El hecho de que yo en mi casa le dé a mi hija o a mi hijo una educación muy específica que sea más inclusiva, no implica que cuando salga ya va a ser respetada esa educación. O sea, no basta con los juguetes que yo le dé en mi casa, que eso es importante, pero si llega a la guardería y le dicen, ok, qué bonito, traje este es de niñas, ese déjalo acá. O sea, tienen que haber este diálogo desde la casa, pero también con las instituciones. Sí, quizá les digo, hay propuestas muy específicas de juguetes neutros, ¿no? Esto que de repente han hecho, mucha gente se queja, pero a mí lejos de quejarme me gusta como la polémica que se genera alrededor y la discusión, lo del señor cara de papa, ¿no? Que era, si lo ponían un poco más neutral, si era un juguete que decían, vea, por sí, pues tenía bigotes y le puedes no quitar los bigotes, etcétera, pero quizá lo que tendríamos que hacer es que sea un poco más amplio el tipo de objetos con los que podrían, esa es mi opinión personal, ¿no? Los juguetes con los que podrían jugar los niños, les digo, no es quizá a veces el objeto en sí mismo, sino los significados que a veces asociamos a los objetos con los que, porque piensen que no son los juguetes, o sea, a lo largo de nuestra vida vamos a seguir utilizando objetos típicamente masculinos y objetos típicamente femeninos, ¿no? Quizá estas propuestas de queerización, de hacer un poco más ambiguo el juguete, de repente no me resultan tan malos, pero piensen que en otro sentido, el hecho mismo de darle a un niño carros y a una mujer Barbies no implica inmediatamente, por lo menos, que va a ser parte del patriarcado o no va a ser parte del patriarcado. Una última pregunta. Dice, basándonos en el hecho de que no podemos determinar la existencia de una masculinidad o de una feminidad, ¿cómo hablamos de, por ejemplo, personas transgénero? ¿En qué se basa una mujer trans para determinar qué es hombre o mujer? ¿Existe en realidad una persona transgénero? ¿O es igual que lo del patriarcado, un dilema que exige una clasificación de género para su existencia? Excelente. Fíjense que a esta pregunta voy a responder, o intentar responderla a partir de algo que dijo Shimon McManus en una conferencia que tuvimos hace relativamente bastante tiempo ahí en el TEC, pero ustedes la pueden ver en cualquier sitio en internet, es bastante famosa, es una filósofa trans, que justo cuando le hacían una pregunta muy similar, decía, cuando yo busqué en Google causas de la heterosexualidad, Google inmediatamente me corrigió y me dijo, ¿estás buscando causas de la homosexualidad?
Y entonces lo que ella dijo es, qué interesante, Google, como un algoritmo que se supone que es neutral, asume absolutamente el conocimiento de las sociedades que tenemos y asume que la heterosexualidad es lo normal, por eso no tiene búsquedas, porque la heterosexualidad es la norma. Entonces, quizá a esta pregunta muy interesante de si existe en realidad la persona transgénero, quizá antecede la pregunta de si existe la persona cisgénero, que es la categoría que ahora se pone. Justo la categoría cisgénero surge porque la pregunta es si en verdad existe la heterosexualidad, si en verdad existe la masculinidad, si en verdad existe la feminidad. Sabían que cuando la gente problematiza y dice, no, pues la persona transgénero pues ni siquiera tiene sentido porque bla, bla, bla. Pero cuando uno analiza las categorías de feminidad y masculinidad, que se supone son las más claras, resulta que son muy complejas. ¿Sí? Entonces, en esa medida, a la pregunta sobre si existe la persona transgénero, incluso tenemos que decir si existen los hombres, si existen las mujeres, si existe la persona homosexual. O sea, la pregunta, se fijan, ya presupone un poco ahí la respuesta. O sea, para poder problematizar que el transgénero es algo que existe o no, es porque ya estamos certeros de que lo no transgénero es alguna existencia específica. Y les digo, lo que quería presentarles como un panorama donde se han dado respuestas a ello, ¿no? Hay teorías que dicen, desde el punto de vista biológico, sí, la transexualidad la definen muchos de los psicólogos, creo que hasta ahora en el DSM actual todavía está categorizado como una disforia de género. Sí, es una enfermedad, te cataloga como una enfermedad. ¿Vale? O sea, sí hay formas en las que se categoriza, pero hay activistas, hay científicos, disidentes que dicen no podemos categorizarlo, no solo por la corrección política, lo que también quería quizá dejar mucho énfasis es que muchas de las cuestiones que la gente no está de acuerdo hoy en día con algunas formas de categorizar, no solo es porque, ay, somos delicados, ay, somos una generación frágil, no, es porque hay cuestiones que ni siquiera están bien planteadas, ni siquiera son problemáticas más que teorías. Entonces, quizá es como el énfasis, no es solamente una cuestión de corrección política, es una cuestión de la ambigüedad teórica que realmente a veces existe en eso. ¿Sí? Y sobre todo cuando alguien les da estos mandatos de, pues deberías de informarte sobre ese tema. Pues sí, eso es lo que estamos intentando hacer, informarnos de manera crítica. Sí, no sé si hay algo más, o cómo seguimos, Flori. Creo que son todas las preguntas, entonces vamos a pasar ya al cierre. ¿Atsiri? Sí, claro. Pues bueno, ya justo con esta última respuesta hemos llegado al fin de esta ponencia que, bueno, la verdad es que creo que nos ha dejado con una perspectiva totalmente distinta, nueva y que justo abre paso a esta parte de la reflexión, al cuestionamiento, ¿no? Y pues justo creo que hubo muchas ocasiones en donde sí respondíamos quizá, pero ¿qué es la masculinidad, no? Ok, salía que un constructo social, pero ¿qué es eso? Entonces, justo hacer estos cuestionamientos y que de obtener estas respuestas más cuestionamientos, pues abren paso como tal a un cambio, ¿no? Y pues bueno, estoy segura, o quiero estar segura de que más uno de nosotros aquí presentes cambiamos nuestra forma de pensar y de conceptualizar todos estos pues, conceptos, ¿no? Antes de estar cierre como tal a este evento, pues sí, quiero invitarlos a que contesten un pequeño formulario que estaremos dejando en el chat, que justo va como parte a la retroalimentación. Bueno, actualmente, como saben, somos un pequeño proyecto que pues sí, estamos creciendo poco a poco. Y justo esta clase de comentarios, estas ayudas, esta retroalimentación, pues son de gran apoyo para todas nosotras que podamos crecer y seguir guiando estos conceptos y todo este material pues para el público y que en verdad les ayude muchísimo a, como que a cambiar. Y pues bueno, también por otra parte, sí, les podemos dejar nuestras redes sociales, que igual justo el punto principal de estas es como que abrir el diálogo. Igual si pueden seguirnos, estar al pendiente porque tenemos más dinámicas en camino. Y por supuesto, si pueden compartirlo con los demás, pues nos serían de muchísima ayuda. Y bueno, ahora sí, quiero agradecerles a todos, en verdad, de todo corazón, por estar aquí presentes, por escuchar y participar activamente en esta ponencia. Agradezco en verdad que nos hayan dejado ese cachito de su tiempo y pues espero que esta ponencia igual haya dejado un pequeño impacto en sus vidas. Y bueno, y esto obviamente no hubiera sido posible sin la ayuda del doctor Luis Moisés, en verdad. Muchísimas gracias por esta increíble conferencia. Bueno, a mí al menos me dejó la cabeza un poquito echando humo, son bastantes respuestas y pues, no sé, me parece un ejercicio bastante divertido, bastante importante. Y pues agradezco mucho que haya compartido todos estos conocimientos con nosotros. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, esperamos que hayan disfrutado este evento, que hayan aprendido sobre todo. Y bueno, no olviden seguirnos porque más dinámicas como estas vienen en camino.
Muchísimas gracias. Marina, ¿tenías algo que decirnos antes de terminar? ¿No? Es que se levantó tu mano. Ok, gracias. Bueno, pues sería todo. Nos dio muchísimo gusto y hasta la siguiente conferencia. Gracias.